Bueno, un podcast más, pero no un podcast cualquiera. Tenemos un invitado excepcional, probablemente una de las mentes más brillantes que conozco y una historia pues, de éxito en muy poco tiempo, y es por eso, entre otras cosas, por las que estás hoy aquí. Entre otros temas, me gustaría que ayudemos a todas esas personas que aspiran a conseguir algo, a darles pues un poco los medios para conseguirlo, y también que comentemos un poco pues una retahíla de teorías que tú tienes y que me gustan un montón, me parecen realmente interesantes y que en la actualidad la gente no se para a pensar, a secas, no piensan, entonces por eso todavía me lo parecen más. Si te parece, John, vamos a introducir a tu persona. Si te parece, ¿cómo describirías quién es John Iriondo en menos de 2 minutos? Bueno, lo primero, Toño, muchas gracias por esta presentación. Me pongo rojo con tantos halagos, tantos piropos. Si tuviese que resumir a John, pues John es un chico de Bilbao que empezó como uno más, pensando en hacer las cosas bien y superarse cada día, a lo mejor por un componente dopaminérgico excepcional, es decir, siempre pienso en cómo conseguir más, cómo hacer más cosas, ¿no? O cómo sobresalir en aquello que se me asigna. Mi vida empezó como la de un joven deportista que practicaba deportes como fútbol, pádel, boxeo, etc. De ahí mi pasión pues, pasó a ser la economía, la política, las finanzas. Hubo un momento en el que pues, mi propósito vital era ser el nuevo premio Nobel de Economía. Trabajé en varias empresas de cierto prestigio, al menos según estándares convencionales, como puede ser pues, Morgan Stanley o McKinsey. Sí, Esta vida más o menos prometedora en el mundo corporativo pues vio su fin hace unos meses, cuando decidí pues, dejar el trabajo que tenía en McKinsey para perseguir proyectos personales y apostar por un nuevo John deportista que he descubierto en los últimos años. Básicamente mi gran pasión ahora son las carreras de distancia larga y ultradistancia, ¿no? Ultramaratones como el Maratón de Sables, ¿no? Que es donde nos conocimos. Justo, ¿no? Los 250 kilómetros del desierto donde nos conocimos y nos hicimos amigos. Y también pues, muy centrado en la distancia maratón, donde pues, tengo un gran objetivo del que a lo mejor luego hablamos, que es establecer un nuevo récord del mundo en corredores de más de 200 libras o 91 kilos. Vale, genial. No te has querido tirar muchas flores, te las voy a tirar yo, porque la gente probablemente ha escuchado Morgan Stanley o McKinsey y no saben qué es. Para la gente que se mueve más o menos como yo, que no entra en el mundo, o sea, corporativista como estás, McKinsey es la mejor consultora del mundo, la mejor valorada. De ella se dice que han salido el mayor número de CEOs, ¿cómo diría la traducción en español? Podemos decir presidentes. De presidentes de empresas, de compañías, comparado con ninguna otra. O sea, de McKinsey han salido más CEOs que de ninguna otra compañía. Entonces, un chaval como tú, que probablemente has conseguido lo que sería el sueño de pues, muchos estudiantes de economía y finanzas. Sí, por entrar un poco ya en esta carrera laboral que tú has tenido, ¿cómo dirías que lo has conseguido? Que lo conseguiste en su momento, porque ahora ya lo has dejado, pero ¿cuáles fueron los pasos que tú seguiste? O sea, fíjate, con estos debates, ¿no? sobre carreras laborales, muchas veces la gente comete el error de decir, oye, en Morgan Stanley entran los mejores estudiantes, ¿no? Entran las mentes más brillantes. Lo mismo con McKinsey, ¿no? A mí muchas veces me dicen, joder, no, es que trabajas en McKinsey o has trabajado en McKinsey. Tienes que ahí solo entran los más listos. Yo no estoy de acuerdo. Un poco mi principal observación en el mundo corporativo es que en McKinsey no entran los mejores, entran los que mejor saben jugar al juego de entrar en McKinsey. En Morgan Stanley o en Goldman Sachs o en otros bancos de inversión de mucho prestigio no entran los mejores, entran los que mejor saben jugar al juego de entrar en estos bancos. De la misma forma que el estudiante que mejores notas saca no es el mejor, es el que mejor sabe jugar al juego de sacar buenas notas, ¿no? Hay unas normas del juego que muchas veces pues, los estudiantes obvian, a lo mejor pues, porque en sus universidades no hay una cultura corporativa, ¿no? En la que te enseñan a entrar en estos puestos de trabajo, o por simplemente pues, por no sentir la necesidad, ¿no? De entrar en el mejor de los sitios. Pero
mi principal observación y el principal motivo por el que creo que he tenido, ¿no?, este, entre comillas, éxito laboral, creo que ha sido el entender las normas del juego. Entender que no por ser el mejor te van a contratar, sino te van a contratar por cumplir con los requisitos que tienen para contratar. Que en este caso, pues sí, tienes que sacar buenas notas, pero también tienes que, oye, hacer esfuerzos adicionales, como prácticas en los veranos de segundo o tercero de carrera, cuando la gente no hace nada. También es importante estar en asociaciones de estudiantes, etcétera. Digamos, cada mundillo tiene sus propias normas y hay que entender esas normas y jugar el juego a la perfección, ¿no? Y esto mismo que hablamos, ¿no?, con las normas concretas de entrar en Morgan Stanley o en McKinsey, lo mismo aplica en otros ámbitos, ¿no? O en el mundo del podcast, ¿no? Hay gente que piensa, oye, para triunfar en el mundo de los podcasts tengo que tener el mejor contenido. ¿O no? ¿No? En el Hay que mundo del saber podcast jugar al mundo del podcast. ¿no?, hay muchas normas, Mm. ¿no? Hay muchas normas que no hay que olvidar y que pueden ser igual o más importantes que el contenido, ¿no? Entonces, para mí, la principal lección que me llevo, ¿no?, en mi preparación, en el, oye, John, ¿cómo has entrado en estos puestos de trabajo? Para mí es entender las normas del juego y jugarlas a la perfección. Hay cosas bonitas y cosas no tan bonitas, un poco más opacas, más ocultas, pero que pueden llegar a tener la misma importancia. Claro, porque entiendo que una de las preguntas que más te hacen es cómo llegaste a conseguir estos puestos o cómo pasaste de terminar la carrera a este puesto que está tan bien valorado, ¿no? Justo. O sea, en estos empleos los ratios de éxito son muy, muy bajos, ¿vale? Hay gente que habla de 1 de cada 1000, gente que habla de 1 de cada 100, no sé cuáles son las cifras, pero solo sé que hay muchos estudiantes que aplican. Bueno, aplicar viene del inglés, del application, básicamente es enviar tu candidatura, ¿no? Hay muchos estudiantes que aplican a estas empresas y hay pocos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, la probabilidad de éxito es baja. ¿Cómo la maximizas? Lo primero de todo, tienes que tener muy buenas notas. Es así, son las normas, ¿no? Yo siempre he pensado que las notas no lo dicen todo, en este caso, pero uno se tiene que acomodar a la realidad, ¿no? Entonces, aunque yo piense que es mucho más importante leer libros y hacer otro tipo de actividades que empollarte, ¿no?, la lección universitaria, oye, tienes que acomodarte a las normas y sacar buenas notas. Pero sacar buenas notas es condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, una vez tienes buenas notas, una vez pasas el primer filtro, ahora es cuando empieza la batalla real, ahora es cuando empiezan las entrevistas, ahora es cuando tienes que mostrarle al entrevistador, oye, que no eres un candidato más, sino que vas a ser el mejor empleado posible. En todos estos trabajos, si tuviésemos que resumir el procedimiento, ¿no?, el protocolo que utilizan para extender ofertas laborales, oye, es un ejercicio de inferencia, inferencia de talento, inferencia de buenos consultores o de buenos banqueros, ¿no? Entonces, yo lo único que tengo que hacer es pensar, oye, ¿cómo puedo conseguir que me vean como el mejor banquero posible, el mejor consultor posible? Y eso es, oye, tienes que mostrar cierto nivel de inteligencia, tienes que ir con unas buenas notas, tienes que hacerles buenas preguntas, tienes que parecer un tío serio en la entrevista, pero también tienes que mostrarle que sabes trabajar duro y que tienes ganas de más, ¿no? Y eso también se muestra con las notas, pero también se muestra, oye, habiéndote hecho unas prácticas extracurriculares cuando nadie te las pedía, habiendo hecho algún proyecto personal. En mi caso, yo tenía una cuenta de Instagram de libros, donde resumía libros, comentaba mis ideas, etc. Tienes que mostrar, pues, oye, un poco los criterios que tienen para ser exitoso en este tipo de trabajos, ¿no? Que es que, oye, tienes que mostrar inteligencia, tienes que mostrar trabajo duro, tienes que mostrar ganas de estar en este sitio. Porque hay un componente muy importante y es que estos sitios son prestigiosos, cierto es, pero son muy duros. Entonces, es fundamental que tú te presentes a la entrevista, tú te presentes al trabajo con una motivación intrínseca brutal. Porque si no, el primer día que te quedas hasta la 1 de la mañana trabajando, lo vas a querer dejar. Entonces, oye, aparte de ser inteligente, trabajador, ¿no?, simpático, etcétera, joder, tienes que ser una persona con una motivación real por estar aquí. Porque todos nos cuestionamos en algún momento, a lo largo de nuestros días en estas empresas, nos cuestionamos nuestra existencia. No sabemos si queremos volver a trabajar al día siguiente. Decimos, ¿tiene sentido esto? Nos lo planteamos una y otra vez. Entonces, no vale con ser listo, trabajador, simpático, etc. Tienes que quererlo, tienes que tener esa ambición, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te he respondido a la pregunta o me he ido por las ramas, pero diría que esto es un poco en qué pensó John, ¿no?, y qué hizo John para poder entrar en estos sitios. Que entiendo que has mencionado varias veces lo de las notas, entiendo que tus notas no eran malas.
mis notas fueron buenas, fueron buenas. Es cierto que yo no soy el ejemplo de estudiante perfecto en cuanto a notas. Yo empecé sacando muy buenas notas en la universidad porque sabía cómo funcionaba este juego desde muy pronto. Lo único que hoy, cuando llegué a cierto nivel de media, vi que, oye, el beneficio marginal de seguir mejorando mi media versus, oye, bajar un poco la media y realizar estas actividades, pues bueno, a mí me salieron las cuentas que tenía margen para bajar la media y aún así mantenerme en la batalla. Básicamente salí un ranking en la universidad en el que salí muy bien posicionado. Entonces yo dije, vale, si tengo ya el ranking, yo puedo hablar del ranking y no voy a hablar de mi media. Estoy ya pues tercero o cuarto de carrera, por lo que mis últimos 2 años de carrera, cuarto y quinto, pues sí, mi media fue bastante baja. Pero es cierto que yo hice los deberes pronto y luego pude darle al entrevistador, ¿no? Este fact o este hecho, que era el ranking, donde dice, vale, John es trabajador inteligente, una combinación de las dos, porque ha tenido buenas notas, está bien posicionado en el ranking. En cualquier caso, las notas no acabaron siendo muy fuertes, empezaron siendo muy fuertes y luego gestioné bien un poco la salida de esa batalla para centrarme en otras. Pues si te parece, este primer trabajo que tú consigues en Morgan Stanley, si no me equivoco, es en Londres. Vamos a pasarlo un poco por encima en qué consiste básicamente este trabajo y luego nos centramos en McKinsey. Pues básicamente Morgan Stanley, ¿no? Conocido como un banco de inversión americano, ¿no? Uno de los más grandes. Si tuviésemos que resumir, ¿no? Un poco su actividad, pues yo diría, mira, ayuda a compañías a salir a bolsa, obtener financiación vía deuda y, sobre todo, a lo mejor lo más famoso, con fusiones y adquisiciones. Es decir, cuando empresa A quiere comprar empresa B, llama a Morgan Stanley para que Morgan Stanley le diga, oye, ¿cuánto vale esta empresa? ¿Cómo realicemos la transacción? Etcétera, ¿no? Entonces, eso sería un poco la explicación general, ¿no? De lo que haría Morgan Stanley. Ejemplos un poco más prácticos, reales. Oye, que Spotify quiere salir a bolsa, ¿no? Quiere cotizar en bolsa. Llama a Morgan Stanley y Morgan Stanley le ayuda a salir a bolsa. Que BBVA, y me invento las empresas, ¿no? Pero imagínate, BBVA necesita dinero, entonces dice, oye, voy a emitir un bono, voy a buscar financiación, necesito gente que me preste dinero. Pero cuando BBVA necesita gente que le preste dinero, no va a otro banco a pedir dinero, ¿no? Lo que hace es, oye, hablo con un banco de inversión y emiten deuda, y esa deuda la emite Morgan Stanley. Y oye, si hay una empresa que quiere comprar a otra, no sé si se te ocurre alguna transacción que haya ocurrido pues, hace poco en España, en el mundo, lo que sea. Oye, imaginaos que Coca-Cola quiere comprar a Pepsi, ¿no? Bueno, Orange y MásMóvil, por ejemplo. Justo, con Orange y MásMóvil, ¿no? Pues oye, pues imagínate, en este caso podría haber sido MásMóvil, oye, que habla con su banco de inversión, que puede ser Morgan Stanley o puede ser otro banco de inversión, y le dice, oye, me gustaría comprar a Orange, a lo mejor Morgan Stanley se lo propone, pero Morgan Stanley es la entidad encargada de, oye, llevar a cabo esta transacción, ¿vale? O sea, que Morgan Stanley en este caso se ocupa más de los economics, de la parte económica, ¿no? Y, por ejemplo, McKinsey, por ir orientando un poco y que la gente entienda, se dedica más a la estrategia, puramente, a la consultoría estratégica de esta operación, ¿no? Justo. Si usamos el ejemplo de Orange y MásMóvil, para que la gente, pues, ya ir hilando un poco lo que hace cada empresa para las que tú has trabajado, ¿cuál sería el papel de cada una en una fusión como esta? Justo, o sea, podría ser el banco de inversión lleva la parte más transaccional, ¿no? Oye, imaginemos, ¿no? Digamos, oye, MásMóvil, imagínate que quiere comprar a Orange, al final se fusiona, le hacen una joint venture, lo que sea, pero simplificando todo, ¿vale? Imaginémonos que esto es que MásMóvil quiere comprar a Orange, ¿no? Entonces, MásMóvil le diría a su banco de inversión, le diría a Morgan Stanley, oye, quiero comprar a Orange, ¿no? Entonces, Morgan Stanley es el encargado de darle una valoración de Orange. Morgan Stanley negocia con el banco de inversión que tiene Orange, porque Orange llamará a otro banco de inversión y le dirá, oye, que me quieren comprar. Orange lo que va a decir es, oye, banco de inversión, ayúdame a conseguir el mejor precio, que paguen lo máximo. Claro. Y MásMóvil le dirá a su banco de inversión, oye, ayúdame a pagar lo mínimo, ¿no? Entonces, ellos realizan la transacción, ¿vale? Y esta transacción incluye la valoración, pero incluye pues todo el trabajo más administrativo, más técnico, en el que creo que no merece la pena entrar, ¿vale? Pero una transacción, oye, desde que nosotros decimos vamos a comprar algo hasta que tenemos el mismo logo, hay un camino muy largo, ¿no? Claro. Entonces, eso podríamos decir que es el trabajo del banco de inversión. El trabajo de la consultora puede ser muy amplio. Muy, muy amplio. Puede ser desde, oye,
cómo maximizamos las sinergias que tenemos entre una empresa y la otra. Puede ser, oye, ¿qué hacemos con el branding? Puede ser, oye, si esta fusión pues, nos permite expandirnos a otro país. O sea, pueden ser cualquier tema estratégico de la empresa, muy, muy amplio. No sé en este caso qué se pudo plantear, pero sí que el trabajo del consultor es mucho más amplio o mucho más diverso normalmente. ¿Dirías, por volver un poco al componente, pues, a tu carrera laboral, dirías que hay un factor suerte en tu recorrido? Siempre hay un componente de aleatoriedad, ¿no? Hay un libro de Nassim Taleb, uno de mis filósofos favoritos, un autor libanés. Tiene un libro que se llama Fooled by Randomness, o supongo que en castellano la traducción es Engañado por la aleatoriedad, ¿no? Vale. Básicamente él argumenta que el mundo es mucho más aleatorio de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y bueno, yo suscribo al 100% sus ideas, ¿no? Y creo que siempre hay un componente de aleatoriedad. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente vemos uno de los posibles cauces, ¿no? Vemos el pasado de forma determinista, es decir, oye, solo podría haber ocurrido de esta forma, pero se nos olvidan todas las historias alternativas que podrían haber ocurrido. Si yo el día de la entrevista que tuve con McKinsey me pongo enfermo bueno, y mi desempeño es peor porque me pongo enfermo o porque el socio de McKinsey que me entrevista, no sé, se acaba de divorciar, ¿no? Es algo Claro. que yo no controlo, a lo mejor no habría tenido la oferta, me habría ido a un sitio peor y hoy no estaríamos aquí, ¿no? Siempre hay un componente de aleatoriedad, ¿no? Ahora bien, creo que cuando uno habla de suerte, de aleatoriedad, etcétera, creo que se confunden muchas cosas y creo que, oye, hay formas de estructurar un poco más la conversación. No sé si tú estás al tanto de las 4 suertes de Naval Ravikant. Algo me suena así. Básicamente, hay muchos entredichos, ¿no? Cuando hablamos de suerte. De, oye, cuanto más trabajo, más suerte tengo, ¿no? O la suerte es cuando la preparación encuentra una oportunidad, etcétera, ¿no? Hay muchos entredichos y creo que son muy válidos. Pero mira, hay una idea de Naval Ravikant, otro filósofo barra emprendedor de Silicon Valley que, bueno, que se ha popularizado bastante en los últimos tiempos. Lo que Naval te dice es que hay 4 tipos de suerte cualitativamente distintas. Una primera suerte, llamémosle suerte tipo 1, es aquella suerte en la que simplemente existe la aleatoriedad. Imaginémonos que llega un billete volando a esta mesa, lo cogemos, pues hemos tenido mucha suerte, ¿no? Pura suerte, ¿no? Pura aleatoriedad. Hay un segundo tipo de suerte que es cuando, oye, pones el trabajo para encontrarla. Imagínate que tú y yo nos fuésemos ahora por la calle a buscar monedas y encontramos una moneda. Bueno, es que hemos puesto el trabajo, ¿no? Oye, si tú trabajas vas a tener más suerte. De ahí viene un poco, ¿no? La literatura del esfuerzo y de la suerte. Hay un tercer tipo de suerte que está relacionado con la habilidad, ¿no? Y eso es, por ejemplo, si nosotros tuviésemos, no sé, una visión periférica espectacular con unos prismáticos de nueva generación y vamos buscando monedas por la calle, vamos a encontrar más monedas. ¿Es por qué hemos tenido suerte cuando encontremos monedas? Por trabajo, sí, pero, oye, porque tenemos una capacidad distintiva, porque tenemos habilidad. Entonces, ese tercer tipo de suerte está linkado con la habilidad, ¿no? Esto también podría ser el caso, oye, de el ojeador de fútbol que encuentra a Messi cuando tiene 12 años o a Cristiano Ronaldo cuando tiene 13 años. ¡Joder, qué suerte! Bueno, suerte, pero también hay habilidad. Hay que saber distinguir, ¿no? Al bueno del malo. Y luego hay un cuarto tipo de suerte, que es cuando la suerte te busca a ti, ¿no? Esta suerte, yo creo que en vez de dar el racional teórico, creo que es mejor poner un ejemplo. Si tú eres el mejor buceador de la ciudad y alguien encuentra un tesoro, te va a llamar a ti. Entonces, esto ocurre cuando eres tan bueno que las oportunidades te llegan. No sales a buscar. Efectivamente, ¿no? Entonces, joder, qué suerte has tenido, ¿no? Que te ha llamado. Bueno, pero es que eres el mejor en esto, lo normal es que te llamen a ti, ¿no? Claro. Entonces tú atraes la suerte. Y volviendo un poco a la pregunta que me hacías, ¿no? Cuando yo pienso, oye, ¿he tenido suerte? ¿No he tenido suerte? Desde luego que habrá un componente de aleatoriedad, pero parte de esa aleatoriedad también se explica por esfuerzo y por habilidad, ¿no? Para mí una clave en mi relativo éxito laboral ha sido el conocer a gente y hacerme amigo de gente que me ha ayudado, ¿no? Entonces, joder, John, qué suerte que conociste cuando estabas en primero de carrera a este chico que iba a entrar en McKinsey ese año y te estuvo guiando y te hizo de mentor. Bueno, yo extracurricularmente iba a actividades donde sabía que iba a haber gente así. Claro. Yo me había leído X libros sobre
pues, temáticas relacionadas con la economía y la inversión que me ayudaron a conectar con estas personas. Entonces, ¿es suerte, no es suerte? Pues bueno, ahí, ¿no? Puede haber un debate eterno, Ya. pero Sobre 10, ¿qué nota le pondrías a la suerte en esto? ¿Qué valor de importancia le pondrías? a mí me gustaría ponerle un 0, un 1. ¿Sí? Creo que se acerca más a un 7 o a un 8. Em, y, ¿Tú crees? y aquí, de nuevo, ¿no? Podemos tener debates filosóficos eternos, pero o sea, a mí me gusta mucho una pregunta que me hicieron una vez que básicamente consiste en, oye, si tuvieses que distribuir los pesos de eres libre, estás condicionado y estás determinado, ¿no? ¿Qué proporciones le darías a tu vida? Vale. Em, Uno podría argumentar, oye, el pastor que nace en Mozambique, ¿no? Y que tiene unas cabras en una aldea de 20 personas alejada de la civilización, ¿es libre esa persona? No puede decidir su propio destino. ¿Está condicionado? Está condicionado, sí, está muy condicionado, pero sobre todo, está determinado, ¿no? Claro. Entonces, este mismo planteamiento, cuando se lo extiendes a una persona, ¿no? De una persona occidental, de nuestro mundo, muchas veces, pues, oye, cuando a la gente le va bien, remite a la libertad, ¿no? Dice, oh, no, sí, es que yo soy libre y he conseguido esto porque soy libre y he luchado por ello. Cuando a alguien le va mal, suele decir lo contrario. No, es que estoy condicionado, es que yo no tenía dinero, es que yo no conocía a esta gente, es que a mí no me mandaron a una universidad privada, es que no. Entonces, tenemos siempre el sesgo de pensar que somos más libres cuando las cosas nos van bien y que somos menos libres cuando las cosas nos van mal. Hay Eso creo que va ligado también al hecho de asumir responsabilidades, porque cuando todo nos va bien, todos queremos pensar que ha sido gracias a nuestra habilidad, y cuando nos va mal, siempre queremos pensar que ha sido culpa de los demás, ¿no? Pero yo creo que eso pasa con todo en la vida, ¿no? Incluso cuando te pegan con el coche, por ejemplo, nunca ha sido culpa nuestra. Efectivamente. Entonces, cuando me dices, oye, ¿qué de suerte ha habido aquí? Es muy difícil, ¿no? Ponderarlo. A mí me gusta ver la vida siempre desde el punto de vista, ¿no? de que somos agentes de nuestro propio destino, ¿no? Que no estamos determinados, que nosotros tenemos la última palabra, ¿no? Y que siempre, oye, pues cuando uno se esfuerza puede conseguir lo que se propone. Creo que esa es la mentalidad con la que uno tiene que afrontar la vida. Eso sí, si tú coges el mundo en su totalidad y coges agregados, te das cuenta de que no todo el mundo va a poder conseguir lo que quiere. Todo el mundo va a tener hoy condiciones, ¿no? Determinantes que no les van a permitir conseguir esto que quieren. A mí me gusta enfocar la vida como que yo soy agente de mi destino, pero sé que el mundo es aleatorio, como decía Taleb, el primero de los autores que he mencionado, ¿no? Y que hay cosas que uno no puede controlar, ¿no? Entonces, cuando, oye, yo afronto la vida con este nivel de agencia del que hablo, pero tengo que ser suficientemente estoico, tengo que tener ese temperamento, ¿no? Y tengo que aceptar pues, todos los hechos que están fuera de mi control, porque van a ser muchos, ¿no? Entonces, esto ha sido una historia de éxito en el que me han salido las cosas como quería, pero hay 10 mundos paralelos en los que no me salen las cosas como quería y seguramente pues estaría argumentando más a favor, ¿no? de que el mundo está condicionado y está determinado y que no he podido conseguir mis objetivos por X o por Y. Claro. Sí, pero... Y esto lo veo, pues, por poner otro ejemplo, como ir a un examen sin estudiar o habiendo estudiado. ¿Qué pasa? Puede pasar que sin estudiar a la profesora se le avería el coche. Ya que bien, ¿no? Sí. Pero también puede pasar, y es lo más probable, que la profesora termine llegando y tu paquete que no has estudiado palmes el examen. O con un sorteo, pues comprar todos los boletos, pues sabes que te tocaría. Si compras 8 de 10, pues hay 2 posibilidades de que no te toque. Pues esto lo veo un poco parecido, ¿sabes? Tú vas con tus deberes hechos, has conocido a las personas que te podían llevar ahí, has seguido los pasos que en teoría te deben llevar ahí, entonces la probabilidad dice que acabes ahí. Sí que puede estar el factor de que el entrevistador se haya recién divorciado y ese día llega amargado, pues puede darse, pero sí que creo que es un poco bueno, no improbable, o sea, sí, porque la probabilidad juega a tu favor en este caso, pero también hay una pequeña parte que te la puede liar. Si te parece, en estos trabajos que se idealizan tanto y quizás la gente tiene unas expectativas súper altas de ellos,
Un tema que hemos hablado es lo que no se ve detrás de estos trabajos y sí que me gustaría pues, que comentes un poco cómo son las condiciones aquí y si crees que si se viera todo desde fuera antes de empezar, se verían de otra manera estos trabajos. Sí, justo. O sea, estos son trabajos, de nuevo, y me remito a la palabra que he utilizado antes, prestigiosos según estándares convencionales, ¿no? Son trabajos que te ofrecen una curva de aprendizaje maravillosa, te ofrecen, oye, una reputación y una marca en tu currículum para toda la vida y te ofrecen juntarte, oye, con gente muy competitiva, gente muy interesante con la que a largo plazo empresarialmente pues, vas a obtener pues, ciertos beneficios, ¿no? Además, suele haber un componente de salario, condiciones, ¿no? Pues muy razonables. Y cualquiera diría, oye, pues esto es maravilloso, ¿no? ¿Qué es lo malo? Pues lo malo es el sacrificio que requieren, ¿no? Entonces, estamos hablando de trabajos muy prestigiosos que te dan, oye, pues unas condiciones maravillosas, pero que te requieren pues, muchas horas de trabajo y te requieren renunciar a gran parte de tu vida personal. Em, yo siempre recomiendo a los estudiantes que no tienen muy claro pues, por qué mundo tirar, siempre les recomiendo empezar por el mundo corporativo, idealmente en sitios como estos. ¿Por qué? Pues por los beneficios que acabamos de mencionar, ¿no? Y esto al final, ¿qué te da? Pues te da opcionalidad, te permite tomar decisiones en el futuro, ¿no? Entonces siempre se dice, oye, la persona que empieza a trabajar en McKinsey, la persona que empieza a trabajar en un gran banco de inversión, lo que sea, no se confunde, porque estos 2 años, sí o sí, pase lo que pase, te van a ayudar en algo, ¿no? Es cierto que los rendimientos marginales son decrecientes, es decir, cuanto más tiempo estás en estas empresas, digamos, como menor es el beneficio en términos de tu progresión, de tu carrera, tu aprendizaje, tus contactos, etcétera. Es cierto que más te pagan, ¿no? Pero ahí es cuando ya, oye, el sacrificio personal empieza a crecer y puede que llegue a un punto de, oye, que no hay vuelta atrás. Em, yo recomiendo empezar en este tipo de trabajos. Ahora bien, creo que uno tiene que tener muy claros los motivos por los que acude a ellos. Yo lo que he notado en la universidad y trabajando con estudiantes, porque aparte de digamos, los trabajos que he tenido, pues he estado colaborando en una startup de educación que se llama Thrive y que prepara pues, a estudiantes para sus primeros pasos laborales, ¿no? Entonces les he estado ayudando pues, sobre todo en cómo entrar en consultoría estratégica. Em, yo creo que es muy importante que tengan claros cuáles son los motivos por los que quieren entrar en consultoría estratégica, en banca de inversión, etcétera. Mi impresión es que un porcentaje muy, muy alto de los estudiantes que aplican a estos trabajos lo hacen por ansias de estatus y, y con una o sea, como principal motivación de su decisión, ¿no? Luego lo argumentan, y ojo que yo me incluyo en la muestra, ¿no? Entonces voy a hablar en primera persona. Tenemos una ansia de estatus extraordinario y lo camuflamos de curva de aprendizaje, opcionalidad, currículum, etcétera, ¿no? Pero gran parte de la decisión es el estatus. Y me has hecho luego una segunda pregunta interesante, ¿no? Es, oye, si viesen todo, cómo me lo formulabas? Si viesen todo lo que hay en el trabajo, ¿lo Sí, seguiríais haciendo? si antes de empezar tuvieras también esas condiciones que no las conoces hasta que no estás dentro, es decir, si tú antes de entrar en un puesto de estos ves las horas que no duermen, las horas que no pasan con sus parejas, etc., ¿tú crees que hay gente que cambiaría pues estas ansias? Sí, estoy convencido de que sí. No sé si para el primer trabajo, porque para el primer trabajo todos salimos ultra motivados de la universidad y queremos hacer cosas, pero después de 1 o 2 años, creo que mucha gente cambiaría su decisión si viesen cuál va a ser su futuro, ¿no? En términos de vida personal, laboral, profesional, ¿no? Em, leí hace no mucho un libro de Peter Thiel, un emprendedor americano. eh, Él estaba contando como su primer paso laboral y creo que estaba trabajando en una firma de abogacía en el centro de Nueva York. No me acuerdo el nombre, pero bueno, debía ser una firma muy prestigiosa. Y él decía, es curioso porque todo el mundo dentro se quería ir y todo el mundo fuera quería entrar, ¿no? Eh, entonces, a mí estos trabajos, ¿no? De los McKinseys, Morgan Stanleys, etcétera, me recuerdan un poco a esto, ¿no? A este caso. Todo el mundo dentro está pensando en irse, todo el mundo fuera está pensando en entrar. Hay un concepto muy interesante aquí y es el de las métricas visibles y el de las métricas invisibles, ¿no? Partimos de la base de que para el ser humano
el estatus es primordial y esto tiene tiene un sentido biológico, sociológico, ¿no? Como lo queremos ver, a lo mejor incluso un motivo evolutivo, diría, ¿no? Entonces, creo que el estatus tiene una connotación muy negativa en nuestra sociedad, pero tenemos que entender que el estatus, oye, es también sensación de ser parte de un colectivo, de un grupo, sentirnos queridos, etcétera, ¿no? Entonces, quitemos de primeras un poco, ¿no?, esta connotación peyorativa que tiene el estatus. Necesitamos estatus. ¿Cómo derivamos ese estatus? Lo derivamos de métricas visibles. Es decir, ¿cuál es nuestro puesto de trabajo? ¿Cuál es el logo de nuestra empresa en LinkedIn? ¿Cuál es nuestro salario mensual? ¿No? Y nosotros derivamos el estatus de métricas visibles, que todo el mundo vea, ¿no? Entonces, yo lo que he plantado alguna vez es, ¿nosotros tomaríamos las mismas decisiones profesionales si aparte de las métricas visibles como nuestro logo, nuestro puesto y nuestro salario, todo el mundo viese nuestras horas de sueño, el número de veces que hemos llamado a nuestros familiares durante la semana, el estrés medio, a lo mejor medido en cortisol, que tenemos en sangre, el número de discusiones que tenemos con nuestra pareja porque no les hacemos caso, porque no tenemos tiempo para esas otras personas? Nivel medio de felicidad, ¿no? A ver cómo medimos esto, pero nosotros tomaríamos las mismas decisiones profesionales si todo el mundo viese las métricas visibles que las ven y las invisibles que no ven. Mi sensación es que mucha gente cambiaría de trabajo y no tomaría para nada las mismas decisiones. Y esto mismo creo que se puede incluso extender a las relaciones personales. Muchas veces la gente tiene parejas muy atractivas, no solo por el atractivo físico, ¿no?, que por motivos evolutivos pues, nos gusta, ¿no?, sino por motivos relacionados con ese estatus, ¿no? Oye, es parte de tu persona, ¿no? Creo que hay mucha gente que prioriza a lo mejor en exceso, ¿no?, el éxito visible de su pareja y el físico visible de su pareja. Si todo el mundo viese esas otras métricas no observables, por ejemplo, nivel medio de inteligencia, nivel medio de infidelidades, nivel medio de, ¿no?, otros temas que a lo mejor no deberíamos mencionar, pero si la gente viese, ¿no?, el nivel medio de trato, ¿no?, cómo te trata cuando estáis en intimidad, creo que la gente cambiaría radicalmente de parejas. Esto es lo típico que se ve, ¿no?, con un multimillonario cuando está con una modelo, ¿no? Y eso le otorga cierto estatus, ¿no? Joder, parece un tío guay, ¿no? Este tío es el amo. Entonces, si en su frente pudiésemos ver, ¿no?, cuál ha sido su historial, qué tipo de conversaciones tiene, cuánto le quiere, ¿no?, todo otro tipo de métricas, ¿no?, en las que todos podemos pensar, seguramente cambiaría de decisión, ¿no? Y priorizaría a lo mejor otras personas con a lo mejor con menos físico, pero mayor conexión, ¿no?, intelectual, personal, estabilidad, etcétera. Sí que creo que en lo laboral hay gente, o habría gente que aun sabiéndolo todo, seguiría tirando. O sea, hay mucho tiburón que dice que no duermo, no pasa nada, que no tal, da igual, es lo que quiero. Pero sí que estamos de acuerdo en que habría personas que renunciarían a ese sueño sabiendo todo lo que no sabían antes y que ahora sí. Además, has mencionado varias veces el tema de los salarios y creo que es una cosa que a la gente le va a interesar mucho, porque claro, McKinsey, como bien hemos dicho, es la mejor y más prestigiosa consultora del mundo, con mucha diferencia, con bastante diferencia a la segunda. Entonces, ¿cuánto se puede llegar a cobrar en una empresa como esta? Desde abajo hasta quizás lo más arriba que tú sepas o que se puede lograr. Los rangos son muy amplios, ¿vale? Yo aquí me remito un poco a lo que podríamos encontrar por internet, ¿no? Pero si cogemos la consultoría, los primeros 2 años te suelen pagar menos de lo que te pagaría la competencia, entendiendo como competencia un banco de inversión, ¿no? Vale. Esto un poco al final la consultoría y la banca de inversión son como las dos salidas principales para los estudiantes ambiciosos, con ganas de progresión laboral, etcétera, ¿no? Entonces, en banca de inversión, un poco el trato es muy sencillo, vas a trabajar muchísimas horas, ¿no?, todo lo que hemos hablado, pero te vamos a pagar mucho. ¿Cuánto es mucho? Pues para un recién graduado en banca de inversión Morgan Stanley. en Madrid, pues puede estar alrededor de unos 100, 120.000 euros al año. Vale. Creo que ese puede ser sí,
un rango razonable. Para un recién graduado. Para un recién graduado, Vale. con una progresión atractiva. ¿Y un senior? Y un senior, alguien que ha estado, no sé, 5 años. De nuevo, esto no son cifras exactas, seguro que hay ahora alguien en los comentarios que dice, no, porque... Bueno, conozco a uno. Gente más o menos, tengo una muestra más o menos amplia, te diría que con 5 años, alrededor de 300, entre 300 y 400, puede estar el salario en banca. de una persona que ha trabajado 5 años en banca y luego pues sigue creciendo, te diría que casi de forma exponencial los próximos años. ¿Por qué digo lo de exponencial? Porque, oye, tú a medida que pasas ya más de 5, 6, 7 años en estas industrias, pierdes la opcionalidad. Es decir, ya no es que estás aprendiendo habilidades que te permiten hacer lo que quieras el resto de tu vida, hoy estás aprendiendo habilidades mucho más específicas de este trabajo, entonces cada vez es un poco más difícil irte a otras industrias, irte a otros trabajos, ¿no? Entonces es como, oye, estás realizando una apuesta por el banco, estás realizando una apuesta por este mundo, entonces el sueldo pues es significativamente más alto, ¿no? Eso en banca, ¿no? En consultoría, los salarios a corto plazo, sobre todo a corto plazo, son inferiores. Aunque es cierto que tienes salario en especie o camuflado de otra forma. Te pongo el ejemplo de McKinsey. Tú entras en McKinsey y tienes un salario, pues, incluyendo bonus, los primeros años, pues, de unos 50 anuales. Eso sí, tienes comidas gratis, cenas gratis, tienes como Ubers, taxis, etcétera, gratis, entonces como hay una parte de pago en especie. Y luego tienes la posibilidad al de 2 años de irte de MBA financiado por la compañía. Entonces, McKinsey, después de 2 años, si promocionas, te financia un programa, un MBA, un Master en Business Administration, en universidades principalmente americanas, y son másters de unos 200.000 euros, 200, 250.000 euros, que te los financia la empresa y que te paga gran parte de la estancia. Entonces, si uno hace un poco el ejercicio de distribuir este dinero entre los años, etcétera, pues te sale que las cifras no son tan distintas. Siempre vas a ganar más en banca de inversión, porque es la naturaleza del trabajo más financiero y con mayor dedicación en términos de horas, pero bueno, esas son un poco las cifras. Al de 2, 3 años en McKinsey, pues puedes estar alrededor de los 100 poco. Eso, al que sale del máster y ya como que se queda en la consultoría. Empieza pues con unos 100, 110. Y de ahí, pues más o menos como en el otro caso, ¿no? Entiendo que sí, año que pasa, año que va subiendo. Y vas progresando. Sí, es que además el otro día lo hablaba con Positivo Abraham, no me acuerdo con quién, y hablábamos sobre la limitación que tiene la especialización. O sea, porque cuando tú te especializas en algo, te estás limitando muchísimo a ese campo. Mira, ya me acuerdo, lo hablaba con una persona que me quería obligar a terminar la carrera y yo le decía que sí, que un médico especialista en oncología es que solo puede hacer eso, que lo bueno que teníamos un perfil como el mío es que estábamos aprendiendo mucho de muchos palos y que el día de mañana, si todo iba mal, es que habríamos aprendido tantas habilidades y tantas cosas que nos podríamos dedicar a cualquier cosa. Me he puesto el ejemplo de la oncología, pues no sé, porque ha sido lo primero que se me ha venido a la mente, pero un soldador submarino, o sea, alguien que suelde bajo el agua, solo sabe hacer eso. Y eso es un poco lo que tú comentabas del banquero que se queda en banca privada con el paso de los años, que ya es como que está muy especializado ahí, entonces quizás otras empresas lo valorarían incluso menos o peor y ya como que está un poco que se quedaría allí. Justo, la opcionalidad se paga y ese es uno de los motivos también por los que cuando tú entras en un trabajo de este estilo, tu sueldo es inferior a lo que te podrían dar en otros sitios. La propuesta de valor para el analista de McKinsey no es ven que te vamos a pagar mucho. Es ven que vas a aprender muchísimo y en 2 años te puedes ir a una startup, puedes montar lo tuyo, te puedes ir a un banco, te puedes ir a un fondo de inversión, te puedes ir a lo que sea, ¿no? Entonces, esa opcionalidad tiene un precio. Al final también es la firma en el currículum de que has estado allí. Justo. Y eso también no deja de ser opcionalidad, ¿no? El día que dejas McKinsey, pues oye, recibes muchas llamadas para incorporarte a todo tipo de trabajos, ¿no? Claro. Y es por lo que aprendes, por la gente que conoces, por lo que tienes en el currículum, etcétera. Entonces, no te pagan con dinero, gran parte de tu trabajo te lo pagan de esta forma. Eso supongo que te pasó a ti, ¿no? Porque, bueno, si te parece, vamos a comentar un poco el momento en el que tú decides dejar McKinsey y cómo es este proceso de dejarlo y lo que tú acabas de decir de que al dejarlo recibes llamadas. ¿Cómo fue todo este camino, por así decirlo? Yo, después de 1 año y medio en McKinsey, me empiezo a cuestionar un poco pues, mi día a día.
y noto que pues, el trabajo no me llena lo que me debería de llenar, sobre todo teniendo en cuenta las horas que uno tiene que invertir, ¿no? Entonces, yo cuando llevaba 1 año y medio aproximadamente dije, bueno, creo que tengo que pensar en salir de aquí. Ojo, creo que es un trabajo maravilloso, tiene sus pros y sus contras, los hemos hablado. Vamos, yo estaba muy contento en la compañía, creo que estaba trabajando horas razonables para lo que es esta compañía, pero sí que me faltaba algo. Sí que notaba que parte de mi valía pues la estaba desaprovechando, que tenía un potencial escondido que nunca iba a encontrar si seguía trabajando en consultoría, porque en mi caso personal, pues creo que no era el camino óptimo a largo plazo. Entonces, después de 1 año y medio, yo empiezo a cuestionarme las cosas y, oye, decido esperar un poco para promocionar. Entonces, espero que pasen 2 años, de 2 años promociono, y ahora que ya tengo un poco como el check final de, oye, pues Joan ha estado en McKinsey, además como la han promocionado, le ha ido relativamente bien, pues ahora creo que ya puede ser el momento de dar el siguiente paso en mi trayectoria. Me planteé muchas cosas, desde irme a otras empresas, fondos, no sabía absolutamente nada. Lo único que sabía es que tenía que hacer un cambio. Y estas empresas tienen un problema, ¿no? Y es que son muy adictivas. ¿No? Es una paradoja, pero de la misma forma que uno se puede convertir en adicto a los videojuegos, al alcohol, uno también se puede convertir adicto al trabajo, ¿no? Y especialmente a este tipo de trabajos. Entonces, yo tomo la decisión de dejar McKinsey sin saber absolutamente nada. Yo digo, voy a dejar McKinsey, me voy a sentar en el sofá de mi casa y voy a pensar cómo ganarme el pan para pagar el alquiler. Y confío mucho, digamos, como en mi creatividad para encontrar algo, ¿no? Al mismo tiempo, yo sabía que el John más atleta, el John que le gusta correr ultramaratones, maratones, le gusta boxear, le gusta hacer deporte, yo sabía que me estaba perdiendo algo trabajando tantas horas, ¿no? Al final, he podido hacer varias carreras en las que he competido bien, he competido a un nivel relativamente alto, sin haber podido entrenar por las horas que he trabajado, ¿no? Entonces, un poco mi racional es, oye, vale, me voy a dar un tiempo para pensar qué leches hago con mi vida y así tengo unos meses para entrenar a tope y ver hasta dónde soy capaz de llegar deportivamente, ¿no? Entonces, esa es la decisión que yo tomo, queriendo mucho mi trabajo y vamos, y adorando a la gran mayoría de mis jefes, compañeros en McKinsey. Yo dejo McKinsey oficialmente a finales de octubre, me parece. Y bueno, pues me siento en el sofá de mi casa y pienso qué hacer con mi vida. Mientras invierto muchas horas entrenando y buscando un poco mi potencial, ¿no? Y hasta dónde puedo llegar como atleta. Situación en la que estoy ahora, pues en este tiempo he visto que puedo llegar a un nivel muy alto como atleta. De hecho, de ahí ¿no? el tema del récord del mundo que mencionaba antes, etc. Luego entraremos más en detalles. Y bueno, me he dado cuenta que mi reflexión es que si puedo ser bueno haciendo algo que no me gusta en exceso, porque la consultoría la verdad que no me gusta en exceso, estaba muy contento, sobre todo por la gente. O sea, adoro al 90 y pico por ciento de la gente de McKinsey, pero no disfrutaba el trabajo. Digo, vale, si este trabajo que no disfruto y no me gusta se me da bien, ¿cómo se me puede dar algo que realmente me guste y me apasione, ¿no? Entonces, he estado un tiempo pues, en busca, ¿no? de eso que me apasiona, en busca de eso que para mí es un juego y que para el resto puede ser trabajo, ¿no? Entonces, es la situación en la que sigo, planteando pues, la creación de algo en el mundo del deporte y pues para pagarme la fiesta, como alguno se cuestionará, pues también estoy trabajando a tiempo parcial con una startup que fundó un ex jefe mío de McKinsey y bueno, sigo aprendiendo con él, ganando algo de dinero y pues oye, financiando la creación de esto que me gustaría plantear en el mundo del deporte. Entonces mi vida es mundo del deporte como atleta, como emprendedor y un trabajo más esporádico en una compañía pues para poder financiar y seguir aprendiendo cosas que van a ser útiles en el futuro. Antes de dejar atrás el trabajo en la consultoría, para que una persona que no entiende de qué va este mundo, podrías comentar algún proyecto en concreto en el que has estado metido? O sea, ¿cuál era vuestro trabajo ahí? ¿De qué os encargabais? Pero algo en concreto. Sí, a ver, normalmente tenemos cláusulas de confidencialidad, ¿vale? Entonces, por eso sí. Nosotros siempre que trabajamos con una empresa, pues eso, en principio no vamos anunciando, hola, somos McKinsey, hemos llegado aquí para ayudaros, pues siempre nos camuflamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entre los empleados de esta empresa con la que trabajamos, ¿no? Bueno, nos adecuamos a lo que ellos, ¿no? hacen en términos de
trabajo, horas, vestimenta. Bueno, horas no, la verdad trabajamos Más. solemos trabajar bastante más. Em, pero bueno, entonces normalmente los proyectos son confidenciales, ¿no? Ahora bien, muchos proyectos se filtran, ¿no? En la prensa, entonces pues te puedo hablar de alguno, yo que sé, que se ha filtrado, ¿no? Y que es un poco cuál es el trabajo de McKinsey. Dicho esto, voy a poner un ejemplo, pero el trabajo es muy ad hoc, que se dice, es muy específico, o sea, es muy distinto de uno a otro. Cada proyecto es un mundo, ¿no? Claro, cada empresa con sus necesidades y su proyecto. Papel en blanco, ¿no? Claro. La empresa viene con un problema estratégico, un problema oye, a nivel SEO, que se suele decir, y nosotros, papel en blanco, tenemos que pensar, oye, ¿cómo podemos ayudar a esta empresa a maximizar su beneficio, su bienestar o como lo queramos llamar, ¿no? Entonces, la verdad que todos los proyectos que he realizado en McKinsey han sido muy distintos. O sea, nunca he tenido dos proyectos similares. Y cosas que he hecho ha sido caso uno, proyecto muy típico, una due diligence que se llama. Una empresa quiere comprar a otra. De oye, McKinsey, ¿cuánto estamos pensando en pagar esto? Y ojo, esto lo hacen con el banco de inversión. Pero a nosotros nos dicen, oye, hazme un análisis del mercado y dame también tu recomendación de si es viable realizar esta compra, de si tiene sentido, de cuánto crees que va a crecer, ¿no? Esta compañía que vamos a comprar. Entonces, a veces realizamos un trabajo un pelín parecido al que puede realizar el banco de inversión, ¿no? Y esto pues, puede ser un ejemplo típico, ¿no? de proyecto de consultoría. Oye, analízame este mercado y dime si tiene sentido, qué factores considerarías para comprar esta empresa o no comprarla. Otra puede ser, imagínate, con derechos televisivos, ¿no? Nos puede venir una empresa, esto es un caso real, viene una empresa y nos dice, oye, nos estamos dejando todos estos millones en los derechos de esta actividad deportiva. Y nos dicen, oye, ¿tiene sentido que sigamos pagando todos estos millones por la competición deportiva que queremos televisar? ¿O tiene sentido que le vendamos los derechos de retransmisión a esta compañía? Y si lo vendemos a varias compañías, si nos los quedamos solo para nosotros, si dejamos de comprar directamente los derechos, ¿qué hacemos, no? Entonces, son preguntas complicadas en las que la solución está más cerca del arte que de la ciencia. Es decir, no en la fórmula matemática para tomar estas decisiones, ¿no? Entonces, esta es también un poco la belleza, por decirlo de alguna forma, de la estrategia, ¿no? Son retos complicados, poco reversibles y con una repercusión tremenda, ¿no? Entonces, oye, pues tú te sientas con tu equipo y pensáis, oye, ¿cuál es la mejor forma de ayudar a la compañía? ¿No? Y, de nuevo, no hay dos proyectos iguales. Si cogieses dos equipos de consultores distintos, cada uno seguramente te vaya a soluciones distintas. ¿Por qué contratan a McKinsey esta gente? Porque son los Tenemos mejores. también fama de que cobramos mucho, ¿no? De hecho, oye, si nos metemos en Instagram, siempre tenemos memes, ¿no? Que critican a McKinsey, oye, de que McKinsey te da una recomendación que dice, bueno, depende, ¿no? Y luego te cobran pues 1.000.000 euros por la recomendación, o 5 millones de euros, lo que sea, ¿no? Es cierto que McKinsey no es barato, ¿no? No hay que, simplemente con una búsqueda en Google te das cuenta de que contratar a McKinsey no es barato. Pero cuando estás tratando con esas magnitudes, cuando una empresa está pensando en realizar un cambio que implica 1.000 millones de euros, no te importa contratar a unos tíos que te cobran medio millón más, medio millón menos. Lo único que quieres es contratar a los mejores para que te den la mejor recomendación, ¿no? Entonces, esto es un poco en lo que se basa este trabajo de consultoría estratégica. Hay gente que se escandaliza, ¿no? Cuando ve un poco lo que se cobra, pero al final, cuando tú trabajas con empresas que mueven tanto dinero, ¿no? El que la decisión sea un poco mejor, un poco peor, tiene unas consecuencias tremendas, ¿no? Entonces siempre quieres optimizar, coger a la persona o el equipo, a la compañía que mejor te va a asesorar, ¿no? Y en este caso, pues McKinsey históricamente ha demostrado haber sido el mejor en este sentido. Claro, es que parece mentira, ¿no? Sino que es un mundo que a muchos no nos toca vivir, pero sí es verdad que hay toma de decisiones que mueven muchos millones y es tan fácil como pulsar el botón rojo o el botón verde, ¿sabes? Sí o no. O no, sí. Y de esa decisión dependen muchos, muchos millones de euros. Entonces, claro, pues es lo que tú dices, necesitas tener a las personas que mejor te la puedan dar. Ya que has mencionado un par de veces lo de que es muy caro, ¿qué es muy caro para que alguien... Esto, digamos, búsqueda en Google, ¿vale? Yo no sé nada de mi trabajo, pero sé buscar muy bien en Google y lo que dice Google es que puede estar, pues una semana de un equipo en McKinsey, pues puede estar entre 100 y 200.000 euros. Entonces, son proyectos
caros. Proyectos caros. Desde luego. ¿Un equipo compuesto por cuántas personas? Compuesto un equipo de 3 personas, podría estar entre 100 y 200. Y mucha gente lo critica, y mucha gente dice, joder, pero ¿por qué vamos a pagar este dineral si tenemos gente en nuestra empresa que lo puede conseguir, ¿no? Que lo puede hacer este mismo análisis? A ver, muchas veces las empresas tienen un problema de talento. Para tomar decisiones poco reversibles, ¿no? Y de estas magnitudes, necesitas gente que vaya a estar trabajando hasta muy tarde, a una intensidad tremenda, con un equipo de expertos muy bueno, con muchísimos recursos, ¿no? Entonces, para esas empresas muchas veces es difícil contratar a los mejores. El modelo de McKinsey realmente es que, oye, McKinsey tiene la capacidad de contratar a los mejores estudiantes y luego los convierte en los mejores consultores, en los mejores managers, los mejores socios, los mejores... Entonces, las empresas, cuando tienen que tomar decisiones esporádicas, ¿no? De vez en cuando toman algunas decisiones de este calibre, no tienen el equipo in-house, que se dice, no tienen el equipo, ¿no? En su propia empresa para realizar ese trabajo. Dicho esto, siempre hay trabajos, oye, pues que donde McKinsey o la competencia, otras compañías consultoras similares, que puedes argumentar, joder, pues para esto lo podríamos haber hecho nosotros. Sí, hay casos en los que eso ocurre. Ningún equipo profesional tiene, ¿no? una tasa del 100% de éxitos, ¿no? Y siempre se cogen como los peores proyectos un poco para generar crispación, ¿no? Y generar clickbait en prensa. Pero la realidad es que muchos de los trabajos que yo realizo en McKinsey cuestan mucho, te exigen intelectualmente muchísimo y gracias a Dios, pues los he podido realizar con gente muy buena, gente brillante, gente, o sea, objetivamente superdotada, de las mejores universidades, con backgrounds o con estudios muy distintos, con equipos brutales. Entonces, son trabajos complicados. Y al mover estas magnitudes, pues tiene sentido, ¿no? Pues contratar a alguien externo que lo haga. Sí que es cierto que muchas veces se critica también, oye, es que McKinsey cobra mucho, realmente no es tanto el análisis, es que es por la marca, es el sello de McKinsey, ¿no? Y esto también ocurre con McKinsey, con la competencia, etcétera. Siempre se dice, a nadie le van a despedir por contratar a McKinsey, ¿no? Entonces, si tú contratas a McKinsey y lo hace mal, dicen, bueno, es que contrataba a los mejores de la industria. Claro, no me puedes echar la culpa. En cambio, si contratas a unos tíos random y estos tíos random no lo hacen bien, te van a decir, oye, ¿por qué has contratado a estos, tío? Y te pueden echar la bronca, ¿no? Entonces, se suele decir, oye, a nadie le despiden por contratar a McKinsey. A veces también el contratar a McKinsey, y esto es un motivo un poco menos legítimo, ¿no? Es, oye, el que pongan un sello de que, oye, McKinsey ha hecho esto, entonces nosotros... McKinsey ha estado aquí. Nos quitamos la responsabilidad, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que de McKinsey hay cierta literatura. Salió un libro, When McKinsey Comes to Town. Si se busca el nombre McKinsey en Internet, desde Wikipedia hasta TikTok, supongo que saldrán, pues sobre todo, críticas, ¿no? Pero yo la verdad que habiendo estado dentro y sin ser un mega fan ni de la consultoría ni de McKinsey, etcétera, vamos, yo creo que de media el trabajo que hace la compañía para las empresas es muy bueno. Muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta que te contratan cuando la situación es complicada. Es decir, aquí la gente suele llamar a McKinsey cuando las cosas van mal. Claro. Entonces, cuando tienes una decisión complicada, llamas a McKinsey, McKinsey la intenta solucionar, muchas veces, o sea, no van a ser pitos y flautas, ¿no? Entonces... Sí, no van a ser tonterías. Justo, o sea, muchas veces siempre hay trade-offs, no hay soluciones mágicas. Entonces, cuando te ponen una situación comprometida, complicada, pues siempre va a haber algún perjudicado, ¿no? ¿Y ese perjudicado a quién apunta? ¿No? Ya. Entonces, de hecho, yo me acuerdo que le dije una vez a un compañero, estamos en un proyecto, y dice, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo en tu proyecto? Y dije, pues casi que estoy haciendo de mensajero persa, ¿no? De que tengo que llevar las malas noticias y la bronca me la como yo por llevar las malas noticias, ¿no? Claro. Entonces, creo que el trabajo de McKinsey, por mucho clickbait que genere criticar a McKinsey, sí. Es muy bueno, especialmente considerando que te llaman cuando las cosas están mal. Entonces, la gente que critica a McKinsey, pero que les llamen un día cuando una empresa se plantee despedir a 1000 personas. Entonces, entiendo que esos son los casos, ¿no? Si una empresa se está planteando despedir a 1000 personas porque pierde 250 millones de euros al año y ves que su competencia tiene la mitad de personas... No nos suena de nadie. Quiero decir, si McKinsey llega y dice, no, vamos a mantener más puestos de trabajo, solo vamos a despedir a 100. Imagínate, ¿no? Es un caso hipotético. McKinsey ha despedido a 100 personas, ¿no? Entonces, ya, de ahí un poco, ¿no? Lo que decía del mensajero persa, ¿no? Y de un poco, pues, los problemas, ¿no? De estar en situaciones complicadas y tomar decisiones, oye, pues en las que no todo el mundo va a ser beneficiado. Claro.
Entiendo que uno de los problemas que puede tener la compañía internos, que al final, como consultora, también es una productora de CEOs, que es lo que hemos hablado antes, es que de esa empresa han salido el mayor número de CEOs. Claro, entiendo que personas de tantísimo talento y hablando en plata, tanto puto amo en esa compañía, cojones, pues cuando tienen los conocimientos suficientes, dirán, me voy de aquí y me monto lo mío. Que entiendo que se puede dar el caso como ha sido el tuyo, lo que pasa que, bueno, entre comillas, solo has estado 1 año y medio, pero un tío que pueda estar ahí... Dos años típico, no me quites meses, que cada mes es una batalla, Toyo. No, pues, joder, un tío que lleve ahí 6, 7, 8 años, los contactos que tiene, las habilidades que ha desarrollado, los conocimientos que ha adquirido, es que tiene de la mano todo para montar algo. Ahora bien, luego que quiera asumir el riesgo es otra cosa, pero entiendo que eso es un problema que puede tener la compañía, ¿no? Que su mayor talento o alguno de sus mayores talentos un día diga, Sí, aquí os quedáis. En estas compañías, tanto en McKinsey de nuevo como otras consultoras del estilo, ¿no? Y la banca de inversión, como un sector parecido, tienen un problema de rotación clarísimo. O sea, yo ahora, por ejemplo, me he ido de McKinsey, varios de mis amigos se han ido de McKinsey, algunos es cierto que es porque están haciendo un máster, pero otros muchos porque ya se han ido, ¿no? Entonces, la tasa de rotación es muy alta, mucha gente se va, ¿no? Pero también es el modelo de negocio es así, ¿no? Es una compañía en la que tiene que salir gente porque es una pirámide en la que hay muchos analistas, menos asociados, menos managers, menos socios, ¿no? Entonces, esa pirámide a veces se invierte y hay problemas, ¿no? Pero en principio McKinsey y estas compañías están diseñadas para que la tasa de rotación sea alta. Y de hecho, a McKinsey como compañía le viene bien que esta gente se vaya, monte cosas y se vaya a otras compañías. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando esta gente ha trabajado en McKinsey y ha visto lo bueno y lo malo que has hecho, esperemos que más cosas buenas que malas, el día de mañana son estos los CEOs que contratan a McKinsey, ¿no? Entonces como que vuelve, claro, ¿no? el círculo se cierra. Entonces McKinsey sí que siempre te ayuda a salir y siempre te ofrece pues condiciones muy buenas y te ponen muy pocas trabas, ¿no? Yo en el momento que anuncié mi salida solo recibí apoyo, solo recibí cariño de, vamos, todos mis compañeros, socios, recursos humanos, o sea, todo el mundo me preguntaba, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Quieres montar algo? ¿Quieres financiación? ¿Quieres irte a otra empresa? ¿Quieres que te ayude a buscar trabajo? ¿Cómo? O sea, te ponen todas las condiciones para que te vaya bien en tu futuro profesional. Y tanto a la gente que se va voluntariamente como a la gente que medio despiden, ¿no? O sea, McKinsey a la gente que despiden o que no promocionan, también se les ofrecen muchas facilidades, ¿no? Entonces es una cultura en la que se apoya mucho al empleado cuando se va por un motivo o por otro. Entonces la tasa de rotación no es necesariamente un problema. Sí que te preocupa a corto plazo, sobre todo cuando se van tus amigos o se va ese jefe tan bueno, etcétera, pero no suele ser. Al final entiendo que cuando contratas gente ambiciosa, que incluso a mí me ha pasado alguna vez, ¿sabes? Pues que, no sé, vas a trabajar a algún evento o para una marca o lo que sea y sabes que tú quieres llevar de la mano, si necesitan a más de una persona, quieres llevar de la mano al mejor que tengas contigo. ¿Qué pasa? Que muchas veces esa gente, tú sabes que es ambiciosa, sabes que quieren más. Entonces, ¿quién te dice a ti que el día de mañana con ese cliente no te va a pisar la cara y se te va a saltar y se lo llevan? Porque sería lo normal, al final es lo que tiene la ambición, ¿sabes? Y el ego y el egoísmo. Te preocupas de ti y de tus... ¿sabes? Entonces, entiendo que en estos casos pueden ser situaciones pues, que se vivan un poco parecido. Al final, si contratas gente ambiciosa, a lo que te expones es a que un día se vayan y sería el orden normal de las cosas en este caso. Pero fíjate, como curiosidad, cuando McKinsey lleva el PowerPoint a las universidades, ¿no? Explicando un poco, oye, qué hacemos, nuestros valores, cómo trabajamos, ¿no? Pues todo un poco el discurso corporativo. Suele haber 2 páginas. Una primera página es, oye, CEOs de empresas que han pasado por McKinsey y otras fundadores de empresas que han pasado por McKinsey. Tú sabes, oye, tú no quieres, ¿no? A corto plazo que se te vaya este manager, este asociado, este socio tan bueno, pero a largo plazo te viene muy bien. Y te viene muy bien pues, por lo que comentábamos, y de hecho es uno de los atractivos para contratar al mejor talento. Tú contratas al mejor talento porque ellos han visto que gente muy buena se ha ido a sitios muy, muy, muy buenos o han creado lo suyo. Entonces, McKinsey es una fábrica de talento. Y el primer paso en la fábrica de talento es coger al mejor, mejor material bruto, ¿no? Claro, y luego formarlo. Y luego formarlo, ¿no? Pero es necesario poder
adquirir los mejores estudiantes universitarios. Los mejores Claro. estudiantes universitarios no van a McKinsey porque les gusta la fuente, ¿no? Los colores del logo. Van por lo que implica. Y lo que implica es que tu probabilidad de éxito cuando vas a emprender, cuando vas a irte a otra empresa, etcétera, son probabilidades muy, muy altas. ¿Tú cuando dejaste el trabajo recibiste muchas propuestas? Sí, ¿Sí? sí. ¿Cuántas, más o menos? No sé decirte, tampoco lo anuncié mucho, pero sí que, o sea, yo nunca puse un post en LinkedIn, dejo el trabajo, etcétera. De hecho, yo me actualicé en LinkedIn hace muy poco, hace como 1 o 2 semanas. Que entiendo que poner un post diciendo Sí, que como, lo dejas sería como, sí, aquí estoy. justo. Pero vaya, o sea, te llegan ofertas y te llegan también mientras estás en McKinsey. Claro, para que lo Entonces, te des. escribe mucha gente por LinkedIn para eso, pues con ofertas laborales. La verdad que no sé, o sea, tampoco sigo la cuenta. ¿Te ofrecieron alguna que te hiciera dudar? Bien sea Mm, durante, sí, mientras estabas en McKinsey o sí, justo al dejarlo. sí, en ¿Sí? algún momento me ha llegado alguna que me ha hecho Se dudar. podría no decir Eh, de quién, pero no, pero por ejemplo, por motivos muy distintos a los que lo dejaría ahora, pero cuando yo llevaba muy poco tiempo en McKinsey, pues tuve la posibilidad de irme a un fondo muy bueno y ¿qué te ofrecieron? ¿O cuánto te ofrecieron, mejor dicho? más dinero. No estaba escrito, pero yo sé cuáles son las cifras que se manejan. Cuando entré en McKinsey, pues me llegaron también poco porque mi perfil venía como un perfil muy financiero, de haber estudiado finanzas, haber hecho prácticas en banca de inversión, el haber estado también en algún fondo de inversión haciendo prácticas previamente, etcétera, ¿no? Entonces, pues me llegaron muchas ofertas de fondos de inversión que pagan mejor que McKinsey, donde se trabaja incluso un poco más que en McKinsey. Y bueno, pues me lo planteé en su día. Pero nada, al final o sea, me quedé. Y luego ya, pues más al final de mi periodo, justo después de cumplir los 2 años, pues ahí sí que me llegaron alguna oferta para alguna startup en algún puesto pues muy, muy, muy interesante, trabajando mano a mano con gente muy buena y eso sí que me lo llegué a plantear muy seriamente. Pero bueno, al final no me quedé con nada de eso. Lo que sí que estoy haciendo ahora es trabajando pues eso, con este ex jefe mío de McKinsey en su startup y ayudándole a crecer como un trabajo más a tiempo parcial en el que estoy muy contento porque confío plenamente en el producto y quiero mucho a la gente de la empresa, ¿no? Entonces, para mí es un trabajo un poco más, no te voy a decir esporádico, pero sí como más part-time, que sí me ha convencido. Al hilo de esto, me gustaría hablar de dos cosas. La primera es cómo el caso de un recién graduado o casi recién graduado al año, 2 años de haber salido de la carrera, puede llegar a estar o puede cobrar 100, 150.000 euros siendo realistas. ¿Te han podido llegar ofertas así? Sí. ¿Por qué crees que a ojos de los... La primera pregunta es ¿por qué crees que a ojos de los demás, o en España normalmente, si te dicen que un chaval de 25 años está cobrando 150.000 euros, lo primero que van a hacer es pensar mal, lo segundo sentir envidia y lo tercero criticarte? Lo primero pensarán que a alguien estás robando o a algo estás haciendo mal. Entonces, la primera pregunta es eso, ¿por qué crees que pasa esto en España? Y la segunda es ligado a que estos trabajos suelen ir asociados a trabajar muchas horas y a implicarte mucho, como tú dices, pues irte tarde a la cama, no dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Si crees que esto guarda cierta relación con la cultura del esfuerzo. ¿Te parece? Vamos por orden. La Sí. primera pregunta. Em, Todo el mundo envidia el resultado, pero nadie envidia cómo lo has conseguido, ¿no? Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie está dispuesto a morir, se suele decir. Em, entonces, este es un poco sentimiento generalizado que yo he notado en España cuando a una persona le hablas de otra más exitosa, ¿no? Y creo que eso puede ser un tema cultural, ¿no? Pero a este problema cultural, ¿no? Que tenemos especialmente en España, seguramente en otros países también, em, yo le sumaría el componente, no sé si sociológico, incluso biológico. Yo siempre he criticado, ¿no? a la gente que critica a la gente exitosa, ¿no? Por esto mismo que te digo, que, oye, envidian el resultado, pero no envidian el proceso. Ahora bien, hace no mucho, leyendo un libro de Robert Sapolsky, un biólogo de Stanford, ¿Vale? pues descubrí que este sentimiento de envidia es inherente al ser humano. Va de la mano. Va de la mano, ¿no? Y hacían un experimento muy interesante en el que básicamente a un hombre le describen un hombre más exitoso que él, ¿no?
Entonces, ¿qué le pasaba a esta persona cuando le describen a otro más exitoso? Que se activa la amígdala, la parte cerebral encargada de esa respuesta de miedo, ansiedad, ¿no? Y pena. Cuando después de describirte a este hombre más exitoso que tú, cuentan una tragedia sobre este hombre, ¿vale? Que puede ser que, yo qué sé, que le cortan el brazo o que se muere un familiar, Dopamina. liberan dopamina. Entonces, dices, bueno, pues esta respuesta es tremenda, te dice mucho, ¿no?, de cómo funciona la envidia. Luego le dieron una vuelta al experimento y lo que hicieron fue describir a un hombre inferior, ¿no?, al que le va la vida pues, significativamente peor. ¿Qué pasaba? Que también se le activaba la amígdala, sentía pena por este hombre. Pero cuando le pasaba una tragedia a este pobre hombre, ya no liberas dopamina, se activa todavía más la amígdala, sientes pena, ¿no? Entonces, creo que este experimento lo que te muestra es que esa respuesta, ¿no?, de envidia puede que sea inherente al ser humano. Ahora alguno dirá, no, pero es que eso es por nuestro sistema y es que es por, no sé, insertar enemigo social, ¿no? Ahora, capitalismo, el patriarcado, lo que quieras llamar, ¿no? Malas noticias porque esto ocurre también en animales, como los orangutanes. Entonces, puede que sea inherente, ¿no?, a nuestra biología el sentir envidia de otras personas, ¿no? Entonces yo por eso, cuando he notado, no con el salario, porque yo ni voy hablando de mi salario, del que he tenido, porque tampoco ha sido tan extraordinario como, no sé, o sea, ha sido bueno, pero vaya, tampoco me ha gustado nunca presumir de estas cosas. Pero yo sé que si lo digo, la gente va a sentir envidia. Y algunos me lo dirán y otros no me lo dirán. Pero la mayoría yo pues, sé que biológicamente el ser humano tiene una predisposición muy fuerte. ¿Sabes quiénes serían los únicos que no sienten envidia? Los que están cobrando más. Correcto. Efectivamente. De hecho, para mí, uno de los tests más importantes para ver quién es un amigo real, no es tanto el quién está contigo en las malas, porque en las malas todo el mundo quiere que te vaya bien. Ojo, cuando estás en las malas todo el mundo quiere que te vaya bien, pero no quiere estar contigo. En las buenas o en las muy buenas, yo me fijo en quién quiere que me vaya bien. ¿Sabes? ¿Quién se alegra de mis éxitos? Mucha gente se va a pegar a ti cuando las cosas te van bien, pero poca gente se alegra genuinamente de tus éxitos, sobre todo cuando te ven como peer, cuando te ven como un igual, ¿no? Entonces, esto, ¿no?, que me estabas preguntando de la envidia, ¿no?, y oye, del sentimiento de rechazo que genera el escuchar que una persona gana más que tú, que es más exitosa que tú, lo podemos criticar y podemos hablar del problema cultural de España, que sí hay que tener la mente más abierta y tenemos que criticar menos y sentir menos envidia, motivarnos, etc. Sí, estoy de acuerdo. Creo que hay que hacer un ejercicio consciente, racional, por el que tenemos que admirar a la gente que lo hace mejor que nosotros, porque siempre hay gente que lo hace mejor que tú, ¿no? Hagas lo que hagas, siempre va a haber un tío que lo hace mejor que tú. Hay que hacer un esfuerzo consciente, racional, deliberado, ¿no?, para no sufrir esa envidia, pero a la vez tenemos que ser conscientes que es parte de nuestra biología, ¿no? Entonces, tienes los dos ángulos. Sí que creo que sí que creo que se puede hacer un ejercicio profundo para eliminar un poco ese sentimiento. Yo creo que un poco lo he vivido y, joder, cuando veo a alguien que le va bien, ya no solo a la gente que puedo considerar competencia, que realmente a los que son competencia pura sí que no siento absolutamente nada de envidia. O sea, me alegro de que aparezca competencia, me alegro de que a la gente le vaya bien, pero cuando veo a esta gente, pregunto a alguien que le va mejor que yo, me pregunto, ¿qué saben ellos que yo no? O sea, hay algo que ellos saben y yo no, y por eso no voy al mismo ritmo. Pero sí que es lo que estamos hablando, y creo que se puede hacer un ejercicio para mejorar este punto de vista. Lo que pasa es que hay mucha gente que no está dispuesta porque está muy limitada, y me ha tocado vivirlo con muy buenos amigos que ven límites a todo y todo lo ven problemas. Y se ponen el muro delante y no te das cuenta de que es de papel, tío, que lo podrías echar abajo y pasarlo por delante. Sí. Pues es que me ha tocado con gente que, joder, tienes una habilidad, ¿vale? Se la estás vendiendo a otro. La podrías desarrollar tú mismo y las excusas que te pones, o sea, hacerte autónomo, vaya, y las excusas que se ponen es que es una cosa que dices, ahora, claro, entiendo que hay cosas que ellos no saben y que ellos sí, y te quedas como, ostras, tío, lo fácil que lo tienes y lo complicado que lo ves. Sí. Es una pasada. Sí, o sea, siempre vamos a tener un motivo por el que pensamos que el mundo es injusto con nosotros, ¿no? Y ahí siempre pues hay dos actitudes, ¿no?, en esta vida, la pesimista y la del optimista, ¿no?
Entonces, a mí esto me ha ocurrido mucho y hay gente que me dice, oye, John, es que qué injusto que yo quiero entrar en esta empresa, tal, pero es que no tengo contactos porque mis padres no conocen a nadie y este amigo mío la han enchufado. Digo, tío, ¿qué quieres que te diga? ¿Quieres que te diga que sí? Te doy la razón. Te digo que es súper injusto el mundo contigo y que, oye, pues que te vamos a dar una limosna a todos. O sea, no sé qué quiere conseguir la gente, ¿no? Cuando se queja, lo mismo ocurre en las carreras, ¿no? Cuando estás en una carrera y le escuchas a alguien decir, ¡fua! Es que me duele todo, es que es durísimo, es que esta cuesta, tío. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que hacemos? Contigo o sin ti, alguien va a subir esta cuesta. ¿Quieres subirla tú? Perfecto. No, vete a casa, a nadie le importa, ¿no? Claro. Entonces creo que ahí a veces viene un poco bien la psicología dura, ¿no? De la que hemos hablado en algún momento, ¿no? Y luego, no sé qué más te iba a comentar sobre lo que hablabas de las excusas, la envidia, etcétera. Sí, era. Quizás sobre el determinismo. No, Hemos comentado- primero quería hacer una referencia a lo que decías de la envidia, ¿no? Yo creo que he conseguido solventar este problema de la envidia, porque yo he sido muy envidioso. Creo que todos hemos sido muy envidiosos en algún momento, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando vi a alguien más exitoso que yo, ¿no? Al final, pues yo he jugado a fútbol, he jugado a pádel, he estado, pues eso, ¿no? En este mundo corporativo, he hecho muchas actividades a un nivel relativamente competitivo, ¿no? Con mucha gente que quiere conseguir lo mismo que tú. Entonces, muchas veces, o sea, bueno, muchas veces no, siempre me han ganado. O sea, siempre ha habido alguien mejor que yo. En todo lo que he hecho, siempre ha habido alguien mejor que yo, ¿no? Entonces, me acuerdo de forma consciente y racional que dije, tío, tengo que acabar con esto de la envidia, ¿no? ¿Cómo lo puedo conseguir? Dos formas, me parece que son, ¿no? las más razonables. La primera, hacer un ejercicio deliberado para admirar la grandeza humana. O sea, tienes que entender que el ser humano, o sea, estamos donde estamos porque ha habido grandes hombres, bueno, grandes hombres, humanos, mujeres, ¿no? O sea, pero ha habido grandes hombres que han hecho cosas extraordinarias, ¿no? Entonces, cuando ves a alguien que está haciendo algo extraordinario, tienes que admirarlo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que siempre que veía cierta grandeza humana, siempre me ponía un pero. Ya, pero es que sus padres son ricos. Ya, pero es que, joder, es que fíjate qué guapo ha nacido este. No, pero es que fíjate qué tal, ¿no? Entonces, oye, en vez de pensar, ¿no? En las cosas que ha tenido, las que no, me piensa, tío, admire human greatness, una frase en inglés que leí una vez y de verdad que me llegó, ¿no? La segunda, y ojo, creo que esta es más interesante, creo que lo que tenemos que hacer es diversificar nuestras fuentes de identidad. Es decir, si yo soy, volvamos al pasado, ¿no? Cuando trabajaba en McKinsey, si yo soy asociado en McKinsey, si soy corredor de ultramaratones, si soy boxeador, si soy el pseudofilósofo que lee muchos libros y habla de temas frikis con sus amigos, si yo tengo distintas personalidades y he diversificado mis fuentes de identidad, es muy difícil que alguien me gane. ¿Por qué? Porque no pueden competir conmigo, no puedo competir con ellos. Es decir, a mí alguien me ganaba en McKinsey había gente mejor que yo. Yo me acuerdo de amigos, joder, que digo, es que estos tíos son mejores que yo. Digo, y me alegro. Es que mi carrera, mi competición no es ver quién es el mejor empleado de McKinsey. Entonces yo me alegro cuando hay un tío mejor que yo. Digo, joder, es que puedo aprender de él. ¿Sabes? Qué bien que le vaya tan bien. Exacto. Cuando yo estaba boxeando y algún día me daban una paliza, yo decía, joder, macho, es que en plan, oye, tengo que aprender, ¿sabes? Claro. Pero es que yo no soy boxeador. Yo no soy asociado a McKinsey. Yo no soy corredor de ultramaratones, porque bueno, tú te vas a correr una carrera, siempre te va a ganar. Es que siempre va a haber un tío que te va a ganar. Normalmente. Bueno, esto es cierto. Pero siempre es que te van a ganar, ¿no? Entonces, si tú diversificas estas fuentes de identidad, oye, creo que es más fácil interiorizar la idea de que, oye, es tu propio juego y tú no compites con nadie. Entonces, a mí cuando alguien lo hacía mejor que yo en McKinsey, de verdad que le felicitaba y me alegraba por él. Si alguien boxea mejor que yo, me alegro por él. Si alguien corre mejor que yo, me alegro por él. Es que yo no soy solo correr, tengo muchas cosas, ¿no? Entonces, como que eres un poco más idiosincrático, eres un poco más distinto y no estás compitiendo en algo. ¿Qué pasa cuando alguien como que desarrolla su identidad en base a una única dimensión? ¿Qué pasa con el tío cuya personalidad es trabajar en McKinsey? ¿Qué pasa cuando hay un asociado, un analista, un manager mejor que él? Que le ha ganado como persona. Sí. Cuando alguien se dedica 100% a un deporte y le ganan en ese deporte, le han ganado como persona. Entonces creo que es muy importante diversificar tus fuentes de identidad para no sufrir esta envidia. Y yo, sinceramente, creo que soy muy, muy, muy poco envidioso porque me veo como una persona muy idiosincrática. Y yo estoy dispuesto a que me gane este, que me gane el otro, en todos los ámbitos de mi vida. Porque Y aprender de todos ellos. Justo, ¿no? Creo que es lo importante. Entonces, yo le daría ese consejo a la gente, que diversifiquen Las fuentes de identidad. las fuentes de identidad. Porque eso te permite disfrutar más del camino y
sentir menos envidia y más satisfacción. La segunda pregunta que te he hecho antes, ¿crees que va ligado a la cultura del esfuerzo, digamos? ¿Crees que el salario va ligado al esfuerzo muchas veces? ¿O las recompensas? No, para nada. De hecho, aquí es que casi que nos podríamos remitir a la teoría económica, ¿no? Decía Karl Marx en su día, ¿no? Que un carruaje valía más que una silla porque el carruaje tenía más horas de trabajo detrás, ¿no? La teoría del valor trabajo. ¿Qué pasa? Que llegó Karl Menger, de la Escuela Austríaca de Economía, más adelante, y dijo, no, o sea, da igual las horas de trabajo que le has puesto a un producto, su valor es subjetivo, ¿no? Entonces, el ejemplo que pone, me parece que lo pone Karl Menger, es si van dos pescadores y uno pesca con las manos y se lanza y se pasa 8 horas en el océano y coge un pez, y el otro va con una caña y pesca 20 peces, luego lo llevas a la orilla, ¿qué pez vale más? Vale lo mismo. Mm, O sea, tú no pagas por el esfuerzo que ha hecho la otra persona, correcto. tú pagas por el resultado que te está dando. Entonces, es cierto que el esfuerzo puede correlacionar con el resultado en muchos casos, pero nosotros tenemos que evaluar al mundo, o sea, de la misma forma que el mundo nos evalúa a nosotros mismos. Entonces, muchas veces nosotros no querríamos pagar ese pescado, ¿no? a 200 euros, pero sí que queremos que a nosotros nos paguen muchísimo porque hemos puesto muchísimas horas de esfuerzo. Y eso no funciona así. El valor es subjetivo y no depende de las horas de trabajo. Y esto es algo, vamos, una certeza económica, ¿no? Aunque algunos no desean admitirla o estudiarla. En cualquier caso, volviendo un poco a la pregunta, ¿no? Me estabas diciendo si el... Es un poco saber tu opinión, ya que considero que eres una persona leída y rodada, a ese desprestigio quizás de la cultura del esfuerzo que se está haciendo, diciendo pues que no vale, priorizando otras cosas, pues por ejemplo, joder, hay muchas críticas hacia las nuevas medidas que se toman en la educación, a como no, el aprobar ya no tiene tanta importancia porque los chiquillos tal, es un poco todo ese tipo de cosas y luego va ligado a todo lo que hemos hablado del desprestigio que hay hacia la gente que gana más que nosotros. Sí. No sé qué opinión te merece a ti este movimiento. A mí sí que me chirría un poco, ya pues mojándome un poco, me chirría un poco en el sentido de que hay gente que nunca ha conseguido nada, ni personal ni profesionalmente, y le molesta que haya gente que se ha esforzado, que ha tenido la fuerza de voluntad de esforzarse más que ellos y haber conseguido algo que ellos no pueden. Ya no solo por esfuerzo, sabemos que muchas veces hay detrás talento, hay detrás muchos medios que te pueden poner externos. Está claro que no es lo mismo nacer en Mozambique que nacer en Madrid Centro, que nacer en León en el Bierzo. Todos lo sabemos. Entonces, es un poco saber qué opinas tú de todo esto. Sí, o sea, direccionalmente. Mi respuesta es que no me gusta el buenismo, me gusta el esfuerzo, el trabajo duro y creo que es la base para que nuestra sociedad funcione y para que tengamos éxito como personas, ¿no? Yo cuando pienso en el esfuerzo, hay gente que desprestigia el esfuerzo, ¿no? Y como que, oye, critica un poco, ¿no? esta forma de conseguir las cosas. O cuando yo digo, oye, quiero trabajar en esta empresa que va a trabajar muchas horas, pero luego me va a ofrecer este futuro un poquito mejor, pues muchas veces la gente me decía, ¿pero por qué vas a hacer eso? ¿Qué coñazo trabajar tantas horas? Yo prefiero, no sé, estar con mis amigos tomándome una caña. Es perfectamente legítimo, ¿no? Pero yo siempre he sido una persona que pospone la gratificación instantánea, ¿no? De hecho, y sin entrar en teorías económicas, el posponer la gratificación instantánea es la base de nuestra sociedad. Es el ahorro, cuando posponemos el comernos ese pescado extra que tenemos, invertimos ese tiempo, ese dinero en desarrollar una caña mejor, ese cuando nos capitalizamos, cuando tenemos más medios para tener más en el futuro. Es decir, sacrificas el presente por tener un futuro un poco más brillante, ¿no? Es la base del progreso económico y es la base del progreso como personas, ¿no? Entonces, ¿hay gente que desprestigia esto? Por supuesto. Pero creo que es una realidad que el posponer esta gratificación instantánea tiene una repercusión indudablemente buena en nuestro futuro. Hay un experimento muy interesante que hemos comentado en la comida, ¿no? De Maslow Experiments. No me atrevo a traducirlo al castellano, pero Marshmallow, sí, creo que era Marshmallow, sí, tenía un nombre inglés, ¿vale? Pero este experimento básicamente consiste en poner a unos niños en una sala cerrada con una galleta, una chocolatina, ¿no? Algo que les puede aportar cierto placer, ¿no? Entonces, algunos niños
se comían la galleta, lo que les decían era que, oye, te puedes o comer la galleta ahora o puedes esperar un tiempo que te traemos 2 si no te la comes, ¿no? Entonces ahí mides un poco cuál es la capacidad del niño para posponer la gratificación instantánea. Lo que se dieron cuenta al de unos años es que aquellos niños que habían pospuesto la gratificación instantánea, es decir, aquellos niños que tenían una preferencia temporal más baja, tenían un futuro mucho mejor, tanto personalmente como profesionalmente, ¿no? Entonces, creo que está probado que el posponer esta gratificación es muy bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo bueno, todo lo bonito, todo lo grande que podemos hacer en nuestra vida requiere tiempo y no se consigue de la noche a la mañana. ¿Por qué? Pues puede haber un motivo, pues porque las cosas más complicadas requieren tiempo y simplemente pues puede ser una función matemática de que es más bonito un carruaje que una silla, pero en este caso no hablamos del valor, pero simplemente oye, que el carruaje estás más tiempo desarrollándolo, es más bonito, tiene más detalles, etcétera, ¿no? Como puras matemáticas de tiempo, ¿no? Cuanto más tiempo inviertes en algo, mejor es el producto final. Pero a mí lo que más me gusta de posponer la gratificación instantánea es el placer de posponer la gratificación instantánea. ¿Cómo es posible? Si yo consigo la gratificación instantánea, ¿no? Si yo me tomo esa galleta, si yo me miro ese vídeo de TikTok, si yo me tomo este donut, ¿no? Voy a ser más feliz, ¿no? Es un poco la base del hedonismo. Oye, voy a hacer esto que me hace feliz, ¿no? Pero si le das una vuelta y entiendes cómo funciona el sistema dopaminérgico en nuestra mente, cuando uno renuncia a esa galleta, cuando uno renuncia al placer de ver TikTok por salir a correr, cuando uno renuncia, ¿no?, a todas estas cosas por hacer algo con un periodo de maduración más largo, digamos que la recompensa que te da tu cuerpo es mucho mayor. Y podríamos hablar en términos más técnicos de neurociencia, ¿no?, y cómo funcionan las subidas y las bajadas de dopamina, pero bueno, básicamente cuando uno pospone la gratificación, su nivel medio de dopamina, entendiéndose dopamina como una molécula que nos ayuda a tener mayor nivel de motivación, felicidad, ¿vale?, es más estable y más alto a largo plazo. Cuando tú te das esos spikes, cuando tú te das esos caprichos, ¿vale?, luego la bajada y de media va a ser menor, ¿no? A esto le sumaría la siguiente frase de Sapolsky, de Robert Sapolsky, el biólogo de Stanford que mencioné previamente. Sapolsky lo que dice, y es algo que yo lo he vivido en primera persona cuando me preparo una carrera, cuando me preparo un proceso de selección para una empresa, cuando preparo cualquier cosa importante para mi persona, es que la dopamina o la búsqueda de objetivos no es tanto la búsqueda de la felicidad como la felicidad de la búsqueda. Cuando uno tiene un objetivo y pospone todas las gratificaciones que tiene durante el camino, una vez ha conseguido ese objetivo, no piensa tanto en lo que ha conseguido, piensa en el camino, ¿no? Entonces es mucho más el camino que el destino y bueno, ese ejercicio de renuncia, aunque a veces no lo veamos a muy corto plazo, nos hace mucho más felices. Y yo lo noto ahora con mi preparación para este récord de maratón. A mí me hace muy feliz. Y a veces es complicado, que me levanto a la mañana, son las 8 de la mañana, que tengo que salir a correr, me duele todo, no me apetece, me quedo 30 minutos mirando mis zapatillas antes de salir, pero luego acabo de correr, o estoy corriendo y digo, esto me llena. Y de media, no tengo ninguna duda, que he sido mucho más feliz en mis periodos de grinding, como le llaman los americanos, ¿no?, de trabajo duro y de posponer gratificación. He sido mucho más feliz en estos momentos que en los momentos de fiesta, ¿no?, Sí, y estímulos. es un poco la típica, entre comillas, que no es la meta, sino el camino hasta la meta. Es decir, el saber disfrutar de eso, porque muchas veces también, si tú tienes un objetivo que no cumples, lleva a frustraciones si no eres capaz de disfrutar el camino. Ahora bien, si disfrutas el camino, el objetivo ya, o la meta pierde importancia, porque estás disfrutando en todo momento. Entonces eres consciente de que si no es esta, será la siguiente, y en todo momento lo disfrutas. Y en relación a lo del experimento de las galletas que tú has dicho, es que además, ha dado la casualidad que lo leí hace poco, lo escuché, no me acuerdo bien, pero relacionado a la inversión económica, en el día a día. Sí, al hilo de que hay mucha gente que no es capaz de renunciar hoy a 100 euros al mes porque un 3% anual lo ven, o un 5 o un 8, me da igual, lo ven como una mierda, para entendernos, o a 1.000 euros al año, me da igual. Porque al cabo de 20 años, con el interés compuesto, eso puede ser una maravilla, pero tienes que dejar que pase el tiempo. Y entonces, en la sociedad del consumismo que vivimos y de los impulsos, no hay mucha gente que no es capaz de renunciar a
ese cafecito, ese no sé qué, ese no sé cuántos. Y tengo un muy buen ejemplo cerca mío, uno de mis mejores amigos, joder, se compró una casa hace poco y él me decía, dice, tú, Toño, ¿de verdad te crees que yo no me querría haber comprado un todoterreno, que no quería haber comprado esto, que tal, que cual? Dice, pues sí, claro que sí, tío, pero ahora tengo mi casa, evidentemente se ha hipotecado, no la paga al contado, o sea, ahorró para pagar la entrada, que creo que es un drama para muchos jóvenes, ahorrar esa pasta. Y él me decía, ¿tú te crees que no me gustaría haberme dado los caprichos que otros en nuestro entorno se dan? Pero, tío, yo tengo mis miras a largo plazo a construir algo, mi vida, a construir una casa, a construir un proyecto de vida y, joder, es que es la decisión más acertada, pero claro, tienes que estar dispuesto a mirar a largo plazo y a renunciar a esos placeres instantáneos que creo que están destruyendo un poco nuestro, también como tú dices, el sistema de dopamina. Y siguiendo un poco al hilo, uno de los anteriores invitados que ha estado aquí en el podcast, Jorge, trataba este tema, no lo has visto porque a día de hoy no está aún publicado, con la pornografía, tío. Porque la pornografía es un estímulo tan intenso y te genera tanta dopamina que luego la vida real no te la da. Y él trata las adicciones de tú a tú a dopamina, a pornografía, a redes sociales, y dice que había mucha gente pues que la vida real no le estimulaba. Pero que tienes el cerebro tan frito y tu sistema, pues como tú dices, dopaminérgico, tan frito y tan sobreestimulado, sí, que la vida real no tira, tío. Esto de la pornografía lo he leído en dos libros muy buenos sobre este sistema dopaminérgico del que hablamos. Uno es Dopamine, The Molecule of More, o la molécula del más. No sé si están traducidos a castellano. Supongo que sí. Y el otro es Dopamine Nation, como nación dopamina, haciendo una traducción Sí. rápida. Y sí, sí es cierto. Me recuerdo también como las cifras, ¿no? De cuál es el incremento en los niveles de dopamina, ¿no? Con distintas actividades, desde fumar un cigarro, que creo que era alrededor de un 150%, ¿no? De subida, pasando por la pornografía, pues no sé si estaría alrededor de un 200 y pico por ciento. También depende del contenido, ¿no? Sí, Tenemos pues, variabilidad dentro de, ¿no? de la categoría. Y luego pues hay algunas drogas, ¿no? Anfetaminas principalmente, que ya pues te destrozan completamente el sistema y pasas a un plus 1000%. Esto recuerdo que estaba detallado en el libro Dopamine Nation. Y sí, quiero decir, mismo perro, distinto collar. sí. Es la misma dinámica en la que tú tienes un sobreestímulo, tu cuerpo genera una adaptación y ahora necesitas un estímulo mayor para llegar al mismo nivel de placer. Entonces, hay un problema y es que en nuestro cuerpo, el ser humano, ha evolucionado durante miles y miles de años para estar en un entorno con recursos limitados. Y ahora nos estamos moviendo en un mundo con estímulos y recursos ilimitados. Entonces, nuestro cuerpo no está diseñado para vivir en la época en la que estamos, ¿no? Entonces, desde la adicción al azúcar, ¿no? Que tiene un racional dentro de nuestro cuerpo, es decir, oye, pues hace miles de años era muy importante, ¿sabes? Oye, pues que te dé un estímulo tomar este azúcar porque te va a ayudar a sobrevivir, porque vas a metabolizar más grasas, se te va a aumentar el nivel de glucógeno en sangre, etcétera. Era muy importante en ese momento para sobrevivir. Pero ahora mismo cuando estás en el sofá viendo, no sé, distintos vídeos de cocina en TikTok, pues no es tan importante, ¿no? Metabolizar esos alimentos. Entonces, nuestro mundo ha cambiado y no estamos diseñados para soportar todos estos estímulos, bien sea la pornografía, el tabaco, TikTok, sí, lo podemos, ¿no? hay muchos el azúcar ejemplos. o el TikTok. Creo que es como el mayor enemigo que tenemos hoy en día. Sí, la adicción a la dopamina. Justo. Si te parece, para pasar un poco a tus proyectos deportivos e ir cerrando un poco el podcast, bien has comentado que dejaste tu futuro prometedor en el mundo corporativo, al menos de momento, por tus proyectos deportivos. Entonces, ¿qué tienes planteado? ¿Qué tienes pensado? Si te parece, desarrollamos un poquito Sí. todos estos proyectos que tienes. Sí, pues mira, yo siempre he sido un tío muy, muy deportista. He practicado principalmente fútbol y pádel, también he practicado mucho boxeo, pero he hecho infinidad de deportes desde que era pequeño, ¿no? Y hace 2 años, cuando ya estaba en McKinsey, mi compañero de piso, que bueno, había hecho atletismo en el pasado, que corría mucho y demás, pues eso, me ofreció ir a una carrera con él. Yo al principio pues decía, no, esto no es para mí, yo soy demasiado pesado. En aquel momento estaba en 93 kilos. Pero bueno, al final fui a la carrera, corrí la carrera, me salió muy bien, superando expectativas, porque todo el mundo me decía que no corriese esa carrera, era una carrera de 20 kilómetros. Y dije, juego, pues esto me ha molado. Después de la carrera dije, bueno, yo no voy a volver a correr en mi vida porque yo quiero mantener mi músculo y no quiero quedarme como un corredor keniata, pero
no cumplí mi promesa y al de unos meses me apunté a una ultramaratón. Entonces me apunté a una ultramaratón, la corrí y de nuevo sufrí, pero ¿Cuál fue? Genaro Ultra eran Ah. pues 47 kilómetros y 1.500 objetivos. Dentro de lo que es una ultramaratón, Sí, es una suave. ultramaratón, por contexto, para que no sepas, es una carrera más larga que una maratón, más que 42 kilómetros, ¿no? Bueno, salió muy bien la carrera y dije, joder, pues esta mierda se me da bien. Entonces, pues, simplemente por amor al arte, pues yo fui compitiendo, eso sí, sin cumplir el entrenamiento que requiere competir en estas disciplinas. ¿Por qué? Porque trabajaba hasta muy tarde en este Pues no trabajo. podías. Hasta que llegó un año más tarde de empezar a correr, más o menos, un año y poco, me apunté al Maratón de Sables, ¿no? Esta mítica carrera en el desierto del Sáhara, donde corres 250 kilómetros en 6 etapas en autosuficiencia, es decir, llevando pues, todo el material, toda la comida que vayas a comer durante la carrera. Yo me apunté a esta carrera para sobrevivir, pensando que quedaría el último y dando gracias. Lo hiciste algo mejor que eso, ¿eh? Y me vi que acabé compitiendo Sí, con sí. kilometrajes muy, muy bajos de entrenamiento. Tanto que sí. Y eso, pues de los creo que 1.000 participantes que estaban apuntados, pues quedé como el 60. Y dije, joder, pues si yo me habían dicho que era muy pesado para correr y que yo no puedo competir, etcétera, ¿no? Entonces fue ahí cuando dije, ostras, pues a lo mejor puedo competir, a lo mejor esto se me da bien, ¿no? Haciéndome revisiones médicas, etcétera, me di cuenta que tenía un corazón con muy buena predisposición para correr, pulsaciones muy, muy bajas en reposo, Tienes un corazón muy grande. alrededor de 35 en todos los sentidos. Por eso. Y luego, pues yo siempre había sido el tío más lento en el fútbol, siempre que echamos un sprint era el tío más lento de todos, pero mi porcentaje de fibras lentas ahora me ayuda mucho en las carreras de larga distancia, donde no prima la explosividad, sino la resistencia. Entonces a eso le puedo sumar el componente mental de que estoy como una cabra y me he leído todos los libros de David Goggins, ¿no? Así empezamos todos. Y fue, bueno, pues voy a apostar un poco por esto. Entonces empecé a entrenar un poco más y empecé a tener buenos resultados en distintas carreras, sobre todo ultramaratones, Spartan Race, etc. Y en octubre, el mes que dejo McKinsey, hago mi segunda maratón de asfalto simplemente por disfrutar un poco. Que en tu primera maratón de asfalto, nada mal el tiempo, si no me equivoco. Esa fue la segunda. O sea, yo hice una primera maratón de asfalto en 3 horas 15, ¿Vale? que, bueno, exploté completamente, bueno, probé zapatillas, hice Vale. todo lo que no tiene que hacer un corredor, pues eso lo hice al de unos meses también. Todos hemos pasado por la novatada. Sí, creo que es importante pasar por la novatada. Sí. Pero en mi segunda maratón de asfalto, que fui con 0 expectativas, hice 2 horas 48 minutos. Ese es el tiempo que En yo... Bilbao, que es un circuito, digamos, que no es óptimo para mejorar tus tiempos, es de noche, hay desnivel, etc. Y dije, joder, pues sí, yo he ido muy bien y en todo momento iba hablando, me sentía súper bien. 2 horas 48. Y Con 91. 90. pesando 91 kilos. Y después de esto, Cojo la broma, ¿eh? al de 7 semanas, había maratón en Málaga, dije, bueno, me voy a apuntar, pero me la voy a preparar bien esta. Entonces me preparé durante un mes la maratón de Málaga y hice 2 horas 43 minutos. 2 horas 43:01. Y dije, joder, pues esto se me da bien. ¿Qué ritmo medio es? Correr a 3:50 el kilómetro. 3:50. Correr a 3:50 el kilómetro. Buah, qué pasada. Entonces, a mí siempre me habían dicho que siendo grande era difícil correr. Entonces, después de tener estos tiempos en maratón, dije, bueno, vamos a ver qué otros corredores grandes hay, porque yo cuando hago una carrera me siento el repetidor de curso. O sea, parece que le saco 2 puercos a la gente, ¿no? Porque la gente ya a esos ritmos, gente muy ligera. Sí. Y tanto. Y es ahí cuando pues, investigando un poco, vi que Hunter McIntyre, que es el actual recordman de Hyrox, ¿vale? El número 1 en Hyrox, aunque no ganó el último mundial, es, digamos, el atleta referencia en Hyrox, intentó establecer un récord del mundo de maratón en corredores de más de 200 libras. ¿Por qué en corredores de más de 200 libras? Porque en América, hace unos años, en los 80-90, había una categoría de peso que se llamaba la categoría Clydesdale, haciendo referencia a un caballo muy grande. Entonces, de la misma forma que hay categorías de edad y hay géneros, ¿no? Cuando vas a competir en una maratón, pues también había una categoría de peso. ¿Por qué hay categorías? Pues al final hay categorías porque tú no puedes comparar un corredor de 60 años con uno de 25, ¿no? O un corredor de 60 kilos con una uno mujer, de 90. ¿no? Entonces, al final, las categorías se establecen para hacer comparativas reales entre los niveles de running, ¿no? Lo mismo en el boxeo, porque hay boxeadores que pelean en plus 90 y otros que pelean en minus 70, ¿no? Pues porque no tienes la diferencia de peso impacta directamente a tu rendimiento. Entonces, el peso impacta directamente al rendimiento del corredor y es por eso que existía esta categoría. La logística es tan complicada de pesar a un corredor
por montar una categoría Sí, claro. que dijeron, no, pues miren, nos la vamos a cargar y pues fue decayendo. Pero Hunter dijo hace 1 o 2 años, me parece, que quería establecer un récord del mundo en esta categoría. Entonces habló con World Record Guinness, etcétera, Sí. y dijo que iba a establecer el récord. ¿Él qué decía que era? ¿Cuál decía que era el récord? Decía que era 2:37, 2:35. Entonces, él, si hacía 2:35, iba a proclamarse el récordman del mundo. Hizo la maratón e hizo 2 horas 53, me parece. 2:53. 2:53. Y dijo que interfería demasiado la preparación de una maratón en Hyrox. Entonces, oye, que él apostaba por Hyrox y bueno, que dejaba de lado este récord del mundo. Pero bueno, yo me vi los vídeos, tenía como 3-4 vídeos entrenando para este récord, había contratado a un corredor americano muy famoso para que le ayude con la preparación. Entonces, oye, pues viendo todos los podcasts que hizo explicando el récord, viendo todos los vídeos que tenía, etcétera, dije, joder, pues este récord me encaja perfectamente. Está de la mano. No estoy tan lejos. A 7 minutos. Y ahora que se ha puesto tan de moda tanto el running como el atletismo híbrido, ¿no? Esta idea de que tú puedes correr y hacer ejercicios de fuerza, etcétera, pues dije, joder, creo que voy a apostar por ello. Hay otro corredor que es famoso en redes por otros motivos, principalmente por más contenido motivacional, etcétera, pero es Zach Prog, ¿vale? Tiene como 1 millón y pico de seguidores. También es un tío grande que corre y habló con Hunter para romper el récord. Pero él tiene la maratón en 2 horas 57, me parece. Entonces, claro, ya creo que está un poco más lejos. Correcto. Y Hunter le dijo hace 6 meses que si hacía 2:35 que tenía el récord. Entiendo que se puso un poco a ojo en 2:35. Justo, o sea, todo al final yo lo que he hecho ha sido pues un poco búsqueda en internet, oye, récord del mundo maratón o maratón, corredores más de 90 kilos, 200 libras, corredores pesados, todos los foros habidos y por haber, ¿no? Y a lo que llegas es un poco a esa cifra. También lo que yo he hecho ha sido mirar todos los recorridos de Strava, todas las maratones, todos los majors, etcétera, y ver cuál es la clasificación filtrada por peso. Porque Strava, tú tienes el peso y te lo filtra por peso. Entonces, miro corredores de 85-94. Y en corredores 85-94 las cifras están por ahí. Hay algún caso en el que hay alguna maratón en 2:32, me parece, de corredores que están en ese rango. Aunque viendo las imágenes del corredor no tiene pinta de plus 91, tiene más pinta de 85, ¿no? Yeah. La última referencia que tengo sobre este récord son los llamados atletas híbridos, ¿no? Que pues están corriendo maratones muy rápidas y hay casos en los que lo hacen por debajo de 2:30 y son corredores pesados. Lo único que ellos explícitamente han dicho que han bajado más de 5 kilos para realizar la maratón. Hay un caso muy claro, el de Jake Durden, un corredor de Hyrox americano, está en el Elite 15, también muchos seguidores en Instagram, tiene la maratón en 2 horas 29 y pesaba 89 kilos. Pero en sus vídeos explicando el récord, explicando la marca que quería hacer, su personal récord, vaya, explica que él baja hasta 84 kilos para correr la maratón. Claro. ¿Por qué? Porque el peso tiene un impacto significativo en tu rendimiento. Se habla de, puede ser entre 1 y un 2% de rendimiento por cada kilo de músculo, de músculo no funcional, ¿no? Esto lo trabajan mucho los ciclistas del Tour de Francia, el tema del power to weight ratio, ¿no? Y básicamente, oye, si tú con la misma fuerza, la misma potencia, tienes más kilos, pues por cada kilo extra te puedes sumar pues, 1 o 2 minutos en tu tiempo de maratón. Entonces, hay gente que tiene maratones justo para abajo de 2:30, pero que han bajado hasta 84-85 kilos. Nick Bare es otro creador de contenido de atleta muy famoso, que tiene la maratón en 2:31 ahora mismo y que pues, es muy conocido por correr rápido siendo muy grande. Pero sus últimas maratones las ha corrido a 187 libras, 185 libras, algo del estilo. Siempre la baja peso la gente para poder correr rápido. Entonces, mi reto que es, quiero correr pesando un 91 kilos en la báscula, minutos antes de salir a correr y establecer este récord que tanta ilusión me da. Oye, pues ya sabes lo que hay que hacer. Entrenar, y correr muy rápido, instantánea y sí. Correcto. Y no parar. Oye, John, pues no sé si te has quedado con ganas de hablar de algo más, si se te ha quedado algún concepto bailando y... Siempre hay conceptos bailando, pero y alguna cosa más que comentar. Pero creo que lo podemos dejar para la próxima. Sí, no sé ni cuánto tiempo llevamos, la verdad, que se me ha olvidado poner reloj. Pues ha sido un placer, Toño. El placer es mío y nada, nos vemos en el siguiente. Sí. Chismón, ¿cuánto llevamos? Hostia, ahora 40. Y yo he perdido la...